Bienvenidos a Vidas de Cómic, Jordi Vilella, David Moreu. ¿Cómo estáis? Un placer. Muy bien, encantado de estar aquí compartiendo mesa redonda y cómics, música y lo que venga. Claro, y que lo que nos unió fue el blues. Sí. Nunca lo hubiera dicho yo que en este programa algo podía empezar desde el blues. Y esta mañana me he acordado de esta orquesta que hace muchos años que me acompaña, que son los músicos de barro de hace 100 años más, o más, porque eran de mi bisabuela. Y podrían ser músicos de blues. O podrían ser el germen de lo que acabó siendo el blues o algo vinculado al blues. Esta mañana me ha explicado mi madre que los regalaban comprando chocolate. ¿Te imaginas? Ahora que todo es plástico. ¿En qué años? Pues te digo unos 100 años de mi bisabuela. Pues esto seguramente tiene... Yo lo ubicaría en algún punto de alguna isla del Caribe. No, lo digo en serio, Sí, en algún sí. sitio que fuera productor de café. Mira. Y entonces sería pre-blues en el sentido de que la primera parada que hicieron los barcos con los inmigrantes, perdón, la primera parada que hicieron los barcos con los esclavos africanos fueron en las islas del Caribe para luego llegar a Estados Unidos. Ajá. Entonces sería Aquí hay como... un prototipo de batería, ¿eh? Claro, iba a decir los instrumentos, porque esto que es un banjo, una especie de... O un poco forma de laúd también tiene. de laúd. Quizá eran también instrumentos muy, muy primitivos en ese momento. Pero bueno, mira, Bueno. si os parece, me hace mucha ilusión que todo quede unido. Nos incluso- ambienta, ¿no? Exacto, familiarmente. Bueno, total, que, claro, tengo aquí un periodista, un publicista, con lo cual yo quería empezar con, bueno, os conocisteis de una entrevista que le hiciste, después de Sí. conoceros en las redes, y tú lo introducías diciendo que era una persona apasionada, que era una persona freelance, ahora mismo eres Sí, independiente sí. profesionalmente, y que tus Correcto. dibujos están llenos de música, de músicos de blues, de zapatillas de deporte, de rincones de Barcelona. Digo, un poco podría ser lo mismo contigo con conversaciones, ¿no? También eres freelance, también eres apasionado, y tus conversaciones, tus entrevistas tienen todo esto, ¿no? Yo creo que las almas similares con intereses similares en una ciudad grande, pero tampoco tan grande como Barcelona, más o menos acaban coincidiendo. Sí, Es probable. Y también era ese momento de la pandemia que estábamos encerrados, por lo tanto hacíamos más uso de las redes sociales Claro. buscando estas cosas que nos interesan. Y en el caso de Jordi, que en ese momento estaba dibujando lo que tú has comentado, cosas de música, de Claro. cultura popular, de cosas urbanas, pues al verlo, pues me generó esa Y curiosidad. yo creo que le cogió también tus acuarelas, ¿no? Porque hay más gente que publica cosas de blues, pero... Sí, supongo, sí, hay mucha gente que publica mucho de todo. Sí que es cierto que en esa época yo dibujaba sobre todo rincones de Barcelona, me gusta, es uno de mis temas, rincones de aquellos que nadie se mira, que yo a veces pongo textos en las ilustraciones, pero me gusta dibujar cosas de las que aparentemente nadie se fija, es decir, Claro. lo antiturístico, o elementos, o rincones viejos, Claro. o un poco... Es que eres un poco poeta, ¿eh? Eh, Porque esto, dibujas en los tejados, entonces pones esto, ¿no? Sí, pongo los frases- turistas no se fijan en esto. Sí. Pones una frase. Pongo frases que se me ocurren en el momento de ver, de verlo, o durante el dibujo, o a veces se me ocurre la frase antes de hacer el dibujo. Claro. Pero son... Entonces estaba dibujando bastante esto y mucho músico de blues. Y de blues, de soul, que son como dos Claro. de mis géneros favoritos, entre otros sí, muchos, sí. pero... Bueno, vamos a hablar mucho ahora de acuarela y blues, pero tengo que empezar, o sea, hoy te voy a imitar un poco porque de todo aprendo. Perfecto. Tú empiezas todas las conversaciones preguntando por sus orígenes, Correcto. que en su caso es muy importante en los bluesmen. Bueno, os voy a preguntar a vosotros, vuestros orígenes, ¿qué recordáis de vuestra infancia, de vuestras pasiones, de la ilustración, del periodismo, viajar, si vinieron desde el principio? ¿Los dos de Barcelona? Sí, bueno, Sí. de cerca de Barcelona, sí. Yo, Barcelona. Ujú. Pero un Infancia. recuerdo que tengas de infancia. Yo recuerdo de infancia, mira, precisamente recuerdos que tengo de la infancia, recuerdo cuando era pequeño, que llegaba el verano y nos dejaban subir al tejado de casa, al terrado. ¿Terrado? Bueno, Sí, tejado. sí, sí. Y porque en aquella época, imagínate, hace muchos años, yo ya tiro para viejuno, pero no había tanta oferta Ya. para los niños, y además los padres tampoco, no es que no se ocuparan, sino que también te dejaban mucho más a tu aire. Y llega aquí a la hora de comer, punto. Y nos dejamos subir al terrado de casa
Y recuerdo, a veces compartíamos juegos con un vecino que se saltaba la valla y qué aventurero, ¿no? Sí, estaba un poco loco también. A veces a veces se asomaba, un tío saltaba la baranda y se sentaba como mirando el vacío, ¿no? Nosotros flipábamos, mi hermano y yo alucinábamos. Sí, sí, sí. Pero recuerdo pasar horas corriendo y jugando por aquel terrado de Barcelona. Claro, ¿y tú recuerdas ya estos juegos o ya era diferente? Yo me crié en un pueblo a media hora de Barcelona, no había terrados, eran casas. Pero mi infancia y adolescencia estuvieron muy marcadas por el cine. Yo era muy fanático del cine hasta el punto de querer dedicarme al cine y enfocar mis estudios hacia allí. Yo estudié audiovisuales y luego hice la especialidad en guión de cine en la SCAC. Ah, querías hacer guión y dirección, ¿no? Sí, sí, no y ficción además, o sea, era lo que me llamaba la atención. Entonces yo en mi infancia y mi adolescencia recuerdo mucho viendo películas, pidiendo a mis padres que miraran a festivales de cine, sobre todo el Festival de Sitges, ¿no? ¡Ostras! A ver películas que seguramente no eran para mi edad. Sí, sí, y agradecerles mucho también a mis padres que entendieran que eso era una pasión y que ellos la acompañaran en un momento que yo aún no era independiente para ir a ciertos sitios o poder desplazarme ciertas distancias para ver ese tipo de películas, ¿no? Porque yo creo que los dos tenéis este punto de que los padres, y en tu caso decías tu madre, que os ayudaron mucho en vuestras pasiones, ¿no? Sí, sí, en este caso a mí me encantaba dibujar, dibujaba todo lo que me caía por delante, me inventaba historias y además como me alentaban y en el colegio me decían que lo hacía bien y tal, entonces mi madre me apuntó a una academia de dibujo y pintura en aquellos años en las que, aprendí de todo, practiqué de todo. Sí, conociste más posibilidades. Óleo, sanguina, pero además acrílicos. Que tu madre te dijo, pues ¿por qué no te dedicas? O sea, tu madre dijo al dibujo publicitario, Correcto. ¿eh? Sí, porque estudiar yo no era muy bien. Y dijo, algo tenemos que hacer con este chico. No, sí, la verdad es que ella tampoco tenía muy claro, pero sí, ella me dijo, dibujo publicitario. Y yo en aquella época tampoco tenía ni idea. Pues ahí empezó un poco el germen aunque después me desvié, como ya si acaso hablaremos. Porque claro, en cambio en tu caso, tus padres, mira, he encontrado esta. Aparte es curioso que saques esta revista de Lonely Planet. Hombre, sí. Porque fue el primer reportaje de portada de Lonely Planet en la revista española, que no era un destino nacional o internacional, sino un destino de un barrio, de una ciudad, en este caso la Barceloneta. Y al principio no lo tenían claro y la primera propuesta era hacer un artículo de 3 páginas, pero a medida que avanzaba y vieron sobre todo las fotografías que mandaron a la fotógrafa, decidieron pasarlo de un artículo de 3 páginas al reportaje de portada de 12 páginas. Pero tus padres eran muy viajeros, es que los describes como viajeros y hippies. Mis padres viajaron mucho cuando se conocieron en la universidad, y aparte hicieron los viajes que se tenían que hacer en aquella época, fueron a Turquía, fueron a la India, fueron a Grecia, hicieron estos viajes que para muchos son viajes casi iniciáticos de peregrinaje. Claro. Y esto estaba en los álbumes de fotos de mis padres, esto estaba. Lo veías normal tú, ¿no? Y entonces, yo sí tenía curiosidad para viajar, pero ellos como que lo alentaron, ¿no? Lo animaron y nunca pusieron ni peros ni lo cuestionaron. Y cuando yo empecé a trabajar de periodista por mi cuenta, por un lado tenía claro que si daba este salto a trabajar de algo pues tan volátil como es el mundo del periodismo como freelance, por un lado tenían que ser, me autoimpuse como la norma de que quería escribir de lo que me gustaba. Ya que hacemos un sacrificio cediendo tantas cosas, pues sobre todo quiero escribir de las cosas que me apasionan, que son la cultura, y un poquito más tarde entró el mundo de los viajes, que esto sí que también lo conseguí vincular a la cultura porque o como yo lo veo, los viajes son intrínsecos de la cultura o de las cosas que estás contando. Y ahí fue donde se creó esta doble rama de periodista cultural de viajes. Luego hablaremos de cultura y periodismo, a ver qué futuro tiene, porque ya he entrevistado a varias periodistas, pero simplemente quería terminar, porque después de esta entrevista donde os conocisteis, ya ha salido aquí una criatura potente. Es que me ha hecho mucha gracia. ¿Qué ha aportado personalmente, porque profesionalmente está claro, pero personalmente esta unión, qué ha aportado cada uno? Porque yo veo que os presentáis de maneras muy diferentes. Las fotos, ¿no? Bueno, pero esta no es lo que aparece en el... No, pero esta está en Insta y esa también en Insta y en tu WhatsApp, es decir... Bueno, porque yo cuando me presento soy un poco incoherente, voy cambiando. Depende del día. No, sí, voy cambiando una red, pongo una foto, pongo un dibujo, entonces no responde a ningún criterio.
Vale, pero bueno, aquí tú se te ve como más en acuarela, siempre sí, como este punto más romántico, más... Sí. Y como pensativo. ¿Esta es del año 2020? ¿De la época de la...? Puede ser. Sí, no sé si he visto la fecha. Creo que sí, es una serie de ilustraciones. Vale, y en cambio época. chico, esta foto... Es Lawrence de Arabia. Es Lawrence de Arabia completamente, y es pre-pandemia. Y yo también tengo que decirte que no cambio mucho la foto de perfil, o sea que no hay una idea detrás de estar actualizándola constantemente. Pero, o sea, no piensas en lo que puede pensar la gente de ti viendo esta foto. Pero refleja muy bien extrovertido, introvertido. Bueno, extrovertido, pero con reparos. Hombre, muchos reparos tampoco. No, hombre, muy tapado. Extrovertido, pero muy tapado. Pero es un tema ambiental. No, pero en el fondo creo que también puede que haya gente que haga mucha filosofía de la imagen que da en las redes sociales o que la está actualizando constantemente, pues dependiendo de cómo te levantas por la mañana o de cómo estás. Yo puede que si creo que hay una fotografía que para mí encapsula un momento que es bonito, que es importante, o la historia que hay detrás, o el sitio, pues tiene un poquito de ese significado, y que la gente que la conoce, lo conoce, y el resto de la gente, pues... que piense lo que quiera. O que no piense, o sinceramente... Porque en todo caso la barba potente, sí, y las gafas de sol. Porque es verdad que aquí sales un poco más mirando la cámara, Jordi. Sí, ese me la hice ad hoc para el libro. Estás ya como más... Ya estoy más de pose. Pero tú no, ¿eh? Bueno, pero fíjate, esto era una playa y esto también era una playa. O sea que hay un hilo conductor de... Sí. Bueno, mira, vamos a seguir porque tenéis aquí como cosas frescas de cómic para hablar, pero vamos a seguir con Plus Explosion. Ilustradas sobre la música del diablo. La portada. Correcto. A mí me encanta lo de cómo habéis elegido portada. ¿Hubo consenso desde el principio? No. Y no era la primera opción tampoco. Es que no. Venga, sacarlo todo. No hubo consenso, no porque nos discutiéramos, porque no nos hemos discutido por nada, sino porque yo tenía planteada otra ilustración para la portada, que a mí me gustaba mucho. Pero es cierto que con David, el editor, hablando, igual estaría bien buscar otro tipo de ilustración, otra portada, otro motivo. Probé otra cosa, y la verdad es que a mí me encajó desde el principio, a ellos también desde el principio, por suerte, y cambiamos la ilustración que tenía pensada para portada, que era más icónica, más conceptual. ¿Qué era? ¿Eran también personas? Es una que aparece, si no recuerdo mal, aparece después la reubicamos. Vale. La reubicamos. Era esta. ¡Hombre, la Lucille! La Lucille de David King encima de una marca, sí. Que ahora la has publicado en el Insta, está. Sí. Hombre, sí, mejor esta, ¿no? Y también hubo un momento cuando ya teníamos todas las conversaciones y las ilustraciones interiores, nos dimos cuenta de que a lo largo del libro se hablaba de muchos lugares, de muchas ciudades. Claro. Entonces, en cierto momento nos planteamos en las guardas o en alguna página inicial poner el mapa de Estados Unidos para que la gente que no tuviera estas referencias geográficas pudiera recurrir a este mapa para ubicarse. Sí, a mí me parece perfecta esta Pero nos sirvió pensé que era un buen recurso utilizarla como marcando la figura del bluesman caminando por estas carreteras. No, y además con las letras, que está muy bien encuadrado con el texto. Bueno, un tema de composición, sí, claro. Y aparte el bluesman es Lightning Hopkins, mira. que hablan de él en la segunda entrevista con Chris Stradwich, y hay toda una historia de cómo se conoció con este personaje, cómo fue a grabarlo, y entonces tiene mucho sentido dentro del... Bueno, esto ya sería la enésima capa para los muy entendidos, pero tengo que deciros que yo después de leer el libro y de haberme puesto más en el blues, creo que representa mucho el origen de muchos bluesmen, ¿no? Exacto. Con su guitarra como arma y pues más bien pobres. Sí, es muy icónico también. Sí, no, me encanta. Y el papel, yo no sé si esta editorial, que es editorial... Confluencias, que está en Sevilla, ¿se ve? En Almería. Vale, perdón, en Andalucía. Siempre son así, pero este papel como de acuarela aún también le da este tono, no sé si siempre lo son, pero a mí me encanta este grano. Este punto, tiene este punto perjurado, este grano. Yo creo que además rompe lo que es el blanco puro, con lo cual le quita frialdad, y creo que acompaña muy bien lo que es tanto el texto como las ilustraciones. Claro, la edición es fantástica, y bueno, que además vaya títulos que os acompañan en la colección, que sí, un texto de Agatha Christie, Stefan Zweig, unas conversaciones. Mira, un cómic de Joan Sfar Ribeira. Y ellos también han editado la biografía de Hugo Pratt, los relatos libros de viajes de Hugo Pratt. Hay mucho, o sea, es una editorial pequeña, independiente, pero tienen una selección muy curada, y es un verdadero lujo poder estar con ellos. Y que hayan apostado también, esto que decías del formato, es un libro fuera de colección, no hay es un formato exclusivo para este libro,
y apostaron por ello. O sea que... El formato es un tema que también hablamos desde el principio. Queremos que no fuera el habitual, el formato más más vertical, y además que acompañara muy bien tanto los textos como las ilustraciones. Y el cuadrado también, ¿no? La forma cuadrada es también como más tradicional, te lleva más al disco, exacto, a la cosa de objeto. Bueno, vamos a la introducción de Dani Nelo, que bueno, también ha sido un descubrimiento, porque yo lo conocía como saxofonista del grupo Rebeldes, ahora estaba con los Jambo, pero también había estado con los saxofonistas salvajes, bueno, varios. Bueno, tiene una trayectoria impresionante, claro. Pues también le gusta mucho el cómic. Muchísimo. Porque ha hecho varias conferencias en el CaixaForum de cómic y música. Y resulta que una que hizo en Zaragoza la dedicó a uno de los cómics que también hablaremos. A Robert Crumb. Fíjate, cómo todo ha enlazado. Bueno, total, que él decía que este libro sirve para tener muchos tecnicismos porque realmente eres como muy específico de encuentros, de grabaciones, de edad, fechas, pero es verdad que él destaca, Dani Nelo, que lo haces desde la faceta humana y social. Esto tiene mucho mérito, ¿no? Este balance. Supongo que también es un defecto el hecho de no ser músico. Yo no sé tocar instrumentos, no sé composición, no sé armonía, nada de esto. Por lo tanto, mi manera de abordar la música siempre es desde la vertiente histórica o social. Que luego hablamos de canciones, de cómo las compusieron, cuál es la historia que hay detrás. Pero si te fijas, hablamos muy poco de notas o de acordes o de... Pero sí de emociones, ¿no? Sí, ¿Qué sentiste en la grabación tal? Y por esto creo que es lo que decía Dani, ¿no? Que es un libro de música, pero quien no es músico también entenderá lo que estamos hablando. No hace falta ser músico para adentrarse aquí. Tengo que decir que de todos los que has conversado, solo conocía a B.B. King. No es un delito, ¿eh? No. Pero es verdad que en este o en algún otro, quizá en el del sur otro, comentas muchos músicos, por ejemplo Joe Cocker, comentabas algún otro que también conocía, Eric Clapton también. Los Rolling Stone, por ejemplo, siempre está planeando la sombra de los Rolling Stone. Por ejemplo, Led Zeppelin es un grupo que empezó, sus primeros discos tocaban blues. Mira, empezamos con B.B. King. Perfecto. Un poco está cronológico, yo entiendo, de nacimientos. Están en cronológico. No he estudiado todos, pero he visto que va creciendo la cosa. Y bueno, tú también nos vas comentando las imágenes que vas eligiendo. Yo he seleccionado algunos para algún tema en concreto de cada uno. Por ejemplo, mira, me ha sorprendido en B.B. King, que es uno de los pocos que lo haces con los ojos cerrados. No es porque estuviera con los ojos cerrados, sino porque es un gesto muy, muy, muy característico de B.B. King. Este sentimiento, o sea, al final cuando estás tocando estás sin mirar, no estás haciendo un solo de guitarra, estás sintiendo, estás tocando con el alma más que con los ojos, estás mirando las notas. Entonces, es un gesto era un gesto muy característico de B.B. King y me pareció que era un bonito retrato para iniciar este capítulo. Pero es curioso la de B.B. King porque en otras conversaciones sí que hablábamos de si la imagen de referencia debía ser como del momento actual, o sea, de mayores, claro, o si nos íbamos a un retrato de la época de los 60 o de los 70. En B.B. King no lo discutimos, tuvimos muy claro, o por la imagen que tenemos de él, que siempre fue como mayor, ¿no? B.B. King, aunque fue joven, la imagen que ha perdurado es siendo mayor. Yo tuve la suerte de verlo también, creo que tú también lo viste, yo lo vi hace bastantes años, y claro, lo vi de mayor. Bueno, de aquí quería destacar, pues esto, el origen de muchos de los músicos que has entrevistado, de trabajar en los campos de algodón, en su casa Dianola, Mississippi, donde tú hiciste la entrevista cuando... inauguró su museo en el 2008 y fue aparte de ser la primera entrevista del libro, es la más antigua del libro, o sea que cronológicamente también es la que me lleva mucho al inicio de mi carrera también como periodista, y es... Yo fíjate que lo que iba a decir es que me ha sorprendido mucho este complejo que él dice de los músicos de jazz, que él dice que son universitarios, y los de blues que vienen de sin estudios, ¿no? Pero que con el tiempo y con el reconocimiento lo ha ido llevando mejor. Esto seguramente pasa con muchos, ¿no? El jazz se ha intelectualizado de una manera, aunque también existen muchos tipos de jazz, pero sí que el jazz la imagen del jazz que ha quedado es la del jazz erudito. Claro, a mí esto me recuerda a lo de literatura y cómic, ¿no? También parece que el cómic no tiene el mismo valor cultural. Aunque no sea en absoluto así, pero sí que es cierto que... Pero esto está, Y yo creo que B.B. King no podía dejar de decirlo. No, y también que lo diga él también tiene como un valor, sobre todo por el peso que tuvo él en popularizar el blues, claro, y sacarlo del gueto del blues, porque B.B. King al final acabó siendo una estrella que traspasó el blues, ¿no? Claro. Pero a mí hay una cosa de la entrevista con B.B. King, esta es interesante, pero hay otra cuando le pregunto sobre cómo fue tocar con los artistas, con Eric Clapton o los artistas de los años 60, y él me corrige y me dice, perdona que te corrija, pero
yo no toqué con ellos tocaron conmigo. Yo soy mayor, ¿no? También, no solo ser mayor, sí, pero le dice, sino se está reconociendo. Y yo creo que en este reconocimiento también reconoce a toda una generación de músicos por lo que representaron, por los caminos que abrieron y que estos vinieran después. Pero luego hace una nota a pie de página que es, pero ojalá hubieran versionado más canciones de las mías, porque los derechos de autor que generaban los Rolling Stones con una versión eran mucho más de lo que él ganaba con sus propios discos. Había esta dualidad, ¿no? Os quiero a mi lado, pero yo estoy un poco por encima de ello. Yo fui primero y el valor lo tengo yo. Mira, esta de aquí también. Esta es la famosa anécdota de cuando David le pregunta... o cuando habla sobre el nombre de Lucille, su famosa guitarra, que es muy bueno porque en esta entrevista yo no la había leído, me enteré en los orígenes reales del nombre de Lucille, es una historia muy curiosa. Sí. No, que casi pierde la vida porque la salva. Y mira, esto os lo voy a preguntar luego, pero hay otro que también tuvo una cosa con una Gibson. Sí, Elvin Bishop. Exacto. Sí. Que también hizo un cambio y luego dijo, mira, lo siento, ya la has cambiado. Sí. ¿Tenéis vosotros algún fetiche con algún objeto? ¿Algún pincel, algún lápiz, algún micro, algún libro? Yo tenía un lápiz especial, de aquellos, portamina, para ser más preciso, de mina gruesa, que durante muchos años trabajando en la agencia lo llevaba siempre. Incluso cuando no lo llevaba me decían, ¿y tu lápiz? ¿Dónde está el lápiz? Yo lo utilizaba para escribir y era como mi lápiz fetiche. ¿Tenía nombre? No tenía nombre, era innombrable. Pero es cierto que yo estaba tan acostumbrado a la gente a verme con ese portaminas y cuando iba a una reunión no lo llevaba, la gente, ¿y tu portaminas? ¿Dónde está tu portaminas? Que no era bien en la reunión. Y si me daba cuenta que me lo había dejado, iba corriendo a buscarlo. Yo me sentía como, siempre lo llevaba en la mano. O sea, que tú lo entiendes. Siempre lo llevaba en la mano. ¿Y tú, David? Mira, no es tanto un objeto, pero sí que ahora que lo has preguntado me doy cuenta de que en todas las mudanzas que he hecho a lo largo de mi vida se han ido quedando cosas por el camino, ¿no? Las películas, los DVDs, ciertos objetos, ropa. Libros, pero en cambio los libros, hay ciertos libros que estos vienen siempre. Hay algunos que se van guardando, pero hay algunos que forman parte de cada mudanza, ¿no? Y son libros de estos que has comprado en viajes. Y aparte yo tengo un ritual, que es cuando compro un libro, estoy de viaje y compro un libro que me gusta o que me interesa, siempre pongo dentro del libro algo del sitio, ¿no? Del sitio, pero o de la librería, que a veces tienen puntos de libro, o del bar de la esquina que has tomado algo. Entonces eso queda guardado, es como el punto de libro que va con ese libro. Y al cabo del tiempo, cuando relees ese libro, abres, te sale una postal, te sale algo que te lleva a ese momento, ¿no? Y es como un pequeño museo escondido dentro del libro y a veces te sorprende incluso porque te has olvidado de lo que pusiste allí y es como una segunda capa del libro. Claro, yo los libros no, pero bueno, también me he trasladado, cuando me he mudado, que ha sido bastantes veces, me he llevado los libros, obviamente, pero sí que hay una cosa que siempre me he llevado, han sido los vinilos. Tengo una colección. ¿Aún? Sí. Sí, tengo una colección de vinilos. Ya cayeron hace años. Tengo vinilos desde, mira, el primer vinilo que me compré cuando tenía 13 años y siempre los he llevado. Yo tenía los vinilos de Bruce Springsteen. Aunque he estado muchos años sin platos, sin tocadiscos, claro. Que hace años me lo compré también otra vez. Siempre me los llevé, nunca los tiré. En cambio, ¿Y tú sí, yo también tienes vinilo? Sí, yo también aún. Sí. No me considero coleccionista, pero sí que los discos que me gustan mucho es más por la portada, quizás. Pero qué bonitos que son. Sí, mucho. En el fondo es como el concepto del libro, es la música física para mí es la forma del vinilo. Claro, el CD era un sucedáneo de esto. Sí, y si te gusta la portada y los plásticos del CD se rompían. Incluso, mira, yo recuerdo, llegué a tener una colección bastante importante de CDs, llegué a tener unos 700 CDs, y en la última mudanza que hice los vendí todos. Primero porque ya no tenía CD, en cambio los vinilos no los vendí, pero los CDs me los vendí todos. Vale. Pero es que además, se dice, pero yo creo que es cierto, al menos el vinilo suena mejor. Vale. Vamos a avanzar porque si no... Mira, di tú el nombre de este señor. Chris Strachwit. Vale, alemán. Que se fue a California. Exacto. Y mira, de este quería destacar que decía que era el único gringo que estaba por los baretos del sur buscando cantantes, conocidos o no conocidos. Dice que él era su safari. Él no hacía otras cosas. Y le comentabais el tema de la segregación, que esto lo has hablado con todos. Sí. Bueno, no sé si es con él o con el siguiente, que comentaba el tema de que él escribía canciones sin darse cuenta sobre la segregación. El siguiente, ¿verdad? Entonces, bueno, muchos han conocido a Luther King. Bueno, este tema, ¿no? Ya lo hablan como algo que era así, pero muy duro, ¿no?
Creo, y esta también es como mi curiosidad como periodista, a la hora de hablar de lo que decíamos, el hecho de no ser músico me lleva a indagar en la época, en el momento, y es indisociable la época del blues, los orígenes del blues, el blues revival, incluso el libro de soul que publiqué primero. Es imposible, o veo imposible hablar de esta música sin relacionarla con esto, con el movimiento de los derechos civiles, con el Black Power un poquito más adelante, y ver, y también creo que dice mucho del personaje, ver cómo ellos se vincularon con el movimiento, con lo que sucedía a nivel social, ya sea derechos civiles, ya sea el Black Power o la guerra de Vietnam, que también está muy presente, que para mí son como los dos acontecimientos que más marcaron a nivel social aquella época, ¿no? Entonces, es curioso también cómo ellos te cuentan cómo lo vivieron, cómo se vincularon, o como tantos años después también han sacado conclusiones, como Alain Toussaint que dices ahora, ¿no? Que él ha necesitado un tiempo para darse cuenta que su manera de vincularse era escribiendo. Porque él ni se daba cuenta que hablaba de estos temas. Él no fue a manifestaciones, no levantó el puño, pero luego se da cuenta que esas canciones se convirtieron involuntariamente en la banda sonora de la gente que sí que está manifestándose. Por lo tanto, yo creo que tantos años después se dio cuenta que tuvo un sentido todo esto. Exacto. De hecho, es que no recuerdo quién lo dijo, pero no hace mucho leía de un escritorio, creo que era, que decía, si el mundo fuera feliz, no habría cultura, no habría música. Eso, hostia, es duro, pero quizás es verdad, ¿no? Esa es una afirmación un poco radical, pero bueno, la gente habla de las desgracias. Pero ¿no? Algo tiene de cierto. Sí. Bueno, yo creo que también hay cultura que sale de lo bonito y de lo positivo. ¿Sí? Y bueno, a ver si nos sale algún ejemplo durante la conversación. Bueno, porque cultura, ahora hablo de poetas, de escritores, ¿no? Todo Pues es... sí que es cierto que el dolor te motiva mucho, ¿no? Las injusticias. Pero el amor, el estar enamorado también ha generado un contenido. ¿El amor o el desamor? Las dos cosas. Claro. Las dos cosas. Algunas de las mejores canciones de amor son cuando conoces a esa persona, y algunas de las mejores de amor son las de la ruptura también. Las del desamor. No, porque todos salen en todo caso riendo, ¿eh? Todos salen llenos de vida. Generalmente sí. Claro, porque el Scratch Beat que decías, bueno, ¿no? ¿Te lo imaginas con sus magnetófonos o lo que fuera grabando? Al que viera cantando con una guitarra. Esto es pasión pura, ¿eh? Buscando por la América profunda. No se lo he dicho nunca, Jordi, pero para mí esta es mi ilustración favorita del libro, por lo que engloba y por lo que representa. Este es Mans Lipscomb, uno de los músicos que Chris Stradwich conoció en uno de estos viajes. Chris Stradwich cuenta que él hacía estas grabaciones de campo con un magnetofono que compró, que el primero dio error, luego compró otro nuevo. Claro, ahora tenemos grabadoras digitales. En ese momento, para grabar a estos músicos, tenían que llevar un aparato de bobina abierta, completamente analógico. Cargarlo en el coche. Y los grababan en sus casas, en los campos, por eso se grabación de campo, ¿no? Y para mí esta imagen engloba lo que es, ¿no? Para mí también el blues, aunque a día de hoy se graba con equipos digitales, ordenadores, estudios, para mí el sonido analógico con estas imperfecciones, a veces con cierta traqueteo detrás, está muy vinculado también a este tipo de grabadoras, a este tipo de tecnología. Y no lo digo tanto por parte romántica, porque podría tenerla, pero creo que el mérito está aquí en hacer de cosas que hoy en día están obsoletas, ver que salieron cosas tan grandes, ¿no? Y para mí esta imagen engloba muchísimas cosas. ¿Estás de acuerdo en que es de las mejores o cuál es tu favorita? A mí es una de las que más me gustan. No me atrevería a decir que es de la que más me gusta, pero sí es una de las favoritas también. Sí. Es una muy buena composición, ¿eh? Sí. Él hablaba de imperfección. Yo creo que la imperfección ha sido una de las palabras que más salió durante el proceso, porque en el blues, y sobre todo lo que él dice en el blues, bueno, en la música en general, pero el blues sobre todo en sus inicios, ¿no? Ahora yo creo que hoy en día está todo súper producido, demasiado producido, todo es demasiado perfecto. Claro. La voz que no demasiado maquetado, ¿no? Demasiado maquetado, sí, los procesos de producción alucinantes, tienen un sonido impecable, pero yo creo que el exceso de perfección yo creo que va en detrimento un poco del sentimiento, de lo que te transmite. Claro, y de aquí tus dibujos, y, ¿no? Hablando, por eso decía la palabra imperfección, este estilo que trabajamos en las ilustraciones, con él lo decíamos, bueno, es que si hay algo imperfecto es que ya está bien que sea imperfecto, claro. ¿no? Nos conectan mucho con esta misma esencia del blues, ¿no? De este inicio. No porque el blues sea imperfecto, sino estos inicios
esta manera de entender la música. Con Jordi decíamos, el blues original, muchas veces primeras tomas, primando el sentimiento a la perfección, pues queríamos que las ilustraciones lo que aportaran... Podrías haber puesto fotografías, seguramente, pero el valor que creo que aportan las ilustraciones, primero, que es la traslación visual de lo que creemos que es el blues primigenio de aquella época, y dos, que también, y esto lo podemos comentar más tarde si quieres, el blues es una cosa que se ha transmitido de manera oral, en base a esto leyendas. Lo dices en la introducción. Sí. Entonces, muchas veces estas leyendas, a copia de haberse transmitido de generación en generación, llega un momento que no sabes la parte real, la parte inventada, o lo que ha ido añadiendo cada persona en el momento de transmitirla, ¿no? Entonces, yo siempre quise o vi estas ilustraciones de Jordi como un ingrediente más que suman algo a esta tradición oral que estamos nosotros contribuyendo también con el libro a propagar, ¿no? Y el hecho de que sean cosas originales, analógicas, creo que es un ingrediente más, un condimento más a esto. De esto, mira, justo con Dr. John quería parar un poco a hablar de esto, ¿no? Cómo elegiste cada imagen y esta manera que tienes tú de tratar las pinceladas. Y esto era porque en el Dr. John primero una cosa, en la introducción hablas en él en que hay una mezcla de ta-ta-ta y de vudú. Sí. Y es que Cram, una de las historias, habla de un tío que está muy tocado por el vudú. O sea, esto es cierto, ¿eh? No sé si... Bueno, es que en la entrevista mismo él dice que también en algunas, real, en algunas actuaciones, que además a nivel de espectáculo, en muchas actuaciones acostumbraban a utilizar elementos de vudú. Lo que pasa que no en todo el blues o el blues de Mississippi, el blues de Chicago, el concepto vudú no está presente, pero en New Orleans, donde por las tradiciones culturales, por las influencias que han tenido del Caribe, de la santería, sí que hay una presencia en la cultura de New Orleans, concretamente del vudú en sí, y en la versión del blues de New Orleans y del rhythm and blues de New Orleans se empapó mucho de lo que... Había una anécdota que dice que había Harvey Piano Smith, que tampoco tenía el placer, Piano Smith, sí. No tengo el placer de conocerlo, pero se ve que acababa las canciones antes de empezar a grabar. Y yo digo, ¿Jordi debe hacer igual? Que ya sé que no, porque en la presentación comentaste. Tú no eres así, ¿eh? No. Tú no haces una acuarela y ¡pam! Ya la tengo. No. Algunas sí, algunas me salen relativamente rápido. ¿Qué quiere decir relativamente rápido? ¿De cuántos días hablamos? Días, no, horas. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ya la definitiva puede ser en una tarde. Sí. Es que también hablaste de hasta 20 versiones. A no ser que la haga por pasos, ¿no? Porque claro, aquí tuvimos que hacer la parte de la imagen, la parte de las ilustraciones, tuve que hacerlas en un espacio relativamente corto de tiempo. De hecho, si no me equivoco, hay 61 ilustraciones. Bueno, 62 contando por cada. Claro. Nos comprometimos, aún entregaba unos plazos, ¿no? Y evidentemente tuve que marcarme unos timings. Entonces, el proceso de trabajo no es el que habitualmente hago cuando hago una ilustración individualmente, sino que como había una colección, había por series, iban por capítulos. Entonces, a veces igual cogía 4 o 5 ilustraciones, las empezaba, hacía primero el lápiz de todas, después hacía la parte rotulador de todas y después hacía la acuarela de todas. Lo que con David se reía porque cuando una ilustración me salía más o menos a la primera, porque afortunadamente unas cuantas me salieron a la primera, pues es un proceso de horas. Vale. Pero hay algunas que las repetía, sí. ¿Y es algo, porque una la hacía, línea, es una línea, es un trozo sombra? de acuarela. Es cierto que, porque todo es manual. Yo después las digitalicé, evidentemente, para tocar alguna cosa, compensar, para nivelar de cara a imprenta, alguna cosa corregí. Pero es cierto que en este tipo de ilustraciones, que es lo que me gusta de hacerlo manualmente, no por ordenador, que también hago cosas por el ordenador, cuando te equivocas, te equivocas. Igual tienes el dibujo que te encanta. Pero los errores están bien. Sí, pero no para enseñar, depende de qué errores. Pero aunque estén bien, tienen que gustarte a ti. Pero él decía que los veía todos iguales. Bueno, eran errores muy que detectaba él. Yo no. ¿Y tú cómo lo consolabas? ¿O cómo le comparabas es los que 20? yo a veces igual, por ejemplo, estaba a la tarde, por ejemplo, un sábado por la tarde le dedicaba, podía dedicarle un fin de semana, le podía dedicar bastante tiempo. Sí. Y yo le iba enviando, le enviaba fotos, mira David, mira esto. Claro, por el móvil tampoco apreciabas tanto. Ya. No, me decía, yo no sé qué, esta me gusta mucho. Pero a veces, por ejemplo,
Irma Thomas lo repetí 50.000 veces. ¿Justamente ella? Esta, ¡Ostras! Es que no... ¿Qué pasó? ¿Las arrugas de ella? No lo sé, no sabía decirte. Porque la expresión es fantástica. Pero es que quizá en alguna la expresión... esta es la que repetí más veces. Ay, pero... O sea, no te lleva buenos recuerdos. No, sí. No, porque me gusta mucho. Pero a veces en ya sabes, igual es un trozo rotulador mal hecho y te cambia la expresión, o igual que tienes todo planteado y te pasas con la acuarela, es muy rápido. Igual te pasas con la acuarela y dices, aquí me he pasado y ahora de esto de madera de corregirlo, entonces otra vez. Sí. Hay una anécdota muy buena de Irma Thomas. Mira, a ver, empieza tú, luego te comento lo que querías. Sí, ella la entrevisté en el Jazz Fest de Nueva Orleans en 2013 y ella cada año actúa, hay 1000 escenarios y hay una carpa de gospel y ella cada año interpreta el repertorio de Mahalia Jackson, una de las pioneras del gospel, y está con mi hermano viendo el concierto, la entrevista era después. Y en la última canción ella cae de rodillas al suelo, el público está flotando, concierto de gospel, entonces aparece su manager, le pone una chaqueta encima y se la lleva medio cojeando, y recuerdo que mi hermano me dijo, ahora no podrás hacer la entrevista, se está literalmente muriendo esta señora. Yo me quedé un poco tocado, digo, la vi tocada, y al cabo de 3 minutos se abre la puerta de la caravana detrás del escenario, sale el manager, nos dice que podemos pasar para hacer la entrevista, y está jugando una partida de póker con 3 amigas en la caravana. Entonces en ese momento me di cuenta de que, sobre todo en el gospel, pero en muchos géneros musicales afroamericanos, hay como unas rutinas de escenario, como una performance. Unas liturgias, ¿no? Una performance. Y el público de gospel espera esto de que la persona... Claro, nadie se preocupó excepto vosotros dos. Exacto, por su salud. exacto. Ella como que lo dio realmente todo. Y después está tan tranquila jugando la partida de cartas con sus amigas. Mira, yo te iba a comentar que Irma Thomas es la única blues woman con la última también, junto con la última, que es que supongo como el relevo. Y justamente en la introducción dices, ¿no?, que como en muchos otros ámbitos, como pasa con el cómic, ha habido que reescribir la historia del blues, incluyendo pues estas mujeres. Quizá tú las puedes decir de memoria, las tengo aquí apuntadas: Bessie Smith, Memphis Minnie, Ma Rainey. Bueno, o sea, esto también en el blues. O sea, aquí también nos tenemos hubo pioneras del blues y hubo muchas. Bueno, pero que nos salían. Y al mismo nivel, lo que pasa es que si nos... Claro, esto es algo que está muy en boga de juzgar la historia con la mentalidad actual. Sí, hay cosas que se pueden recriminar, pero bueno, en esa época, ¿cómo era esa época? Era una época machista, una época racista, y entonces lo primero que se eliminó o se puso a un lado de la historia fue apartar las mujeres. Igual que en la música, hecho, en muchos ámbitos, en la ciencia, en la literatura. Sale sonriendo, pero ella explica que esto, que Rolling Stones y el Otis Redding le copiaron canciones y no la mencionaron nunca. Correcto. Y que un productor, que esto a mí me estaba como muy cabreada leyéndolo, pues le copió un texto que ella había escrito y lo puso como si fuera así. Y no lo mencionó. El título lo eligió también el productor. Y yo os iba a preguntar, ¿es porque eres en el mundo del blues? No, es porque era mujer, entiendo. No, yo creo que se puede dar en cualquier... Pero quiero decir que el blues tiene su respeto por los autores. Sí, bueno, lo que pasa es que también, si a día de hoy ya es complicado todo el tema de derechos de autor, todo el tema de, en esa época donde había un control o menos control y la industria era una industria en ciernes, ¿no? Que era, algunas cosas o se dan por sentado o escapaban de tu control como artista. La máquina te achafa, ¿no? Que por cierto, ella dice en la entrevista que tú le preguntas, oye, estás teniendo como un revival, y dice, ostras, en 72 años estoy aquí cantando. Esto pasa con muchos porque todos están activos y todos son ya mayores. ¿Esto es por el blues? ¿Es porque es su pasión? ¿Cómo os imaginas a los 80 años? Hombre, con vuestras pasiones, claro. Yo no me imagino a los ¿No? 80, ¿No te ves? Hombre, dibujando, quizá recuperando tu guitarra eléctrica. Con un poco de tembleque, ¿no? Mira, había un autor que se ve que tenía... Monarón. Ah, era él, ¿verdad? Y se ve que tenía su gracia justamente por esto. Mira, yo justo el otro día le decía a mi pareja que hay un momento en mi vida que ya no me veo haciendo otra cosa. Primero porque me gusta y después porque también me doy cuenta de que tengo capacidad de reinventarme, pero también cada vez la capacidad de reinventarte, tal como avanzan las cosas, hay cosas con las que ya no conecto, o no quiero conectar, o lo que sea, que llámalo como quieras. Entonces, a mí, románticamente, sí que me gustaría pensar... Seguir conversando, ¿no? Y sobre todo porque el periodismo, a diferencia de otros oficios, es una cosa que creo que tampoco entiende del concepto jubilación, es decir, un buen día dejas de hacerlo, ¿no? Bueno, mira, te iba a decir, yo creo que el periodismo ahora mismo no es este que tú vives, creo, ¿no? El de ir a hacer viajes, ¿no? Como pasa con este que hiciste del Soul, ¿no? Fue en este que todo empezó por un viaje que hiciste
Ay, casi lo sé decir, pero no. Stax Records. Stax Records, Mira lo que he aprendido, ¿eh? ¿Has visto? Yo hace una semana no sabía. No, poca gente lo hace No, ya. Tiene un año y medio haciendo viajes, entrevistas. Es un tipo de periodismo, primero, que se ha perdido porque ya no sale rentable, los medios no pueden costear cierto tipo de cosas. Sí, porque tú enredaste, ¿no? Dices que Sí. enredaste al... Sí, enredé a la mucha gente. empresa. En esa época enredaba a mucha gente. Y también, ya no solo los medios, sino que, sobre todo en el periodismo viajes, las oficinas de turismo tenían mucho presupuesto para invitar a periodistas de muchas partes del mundo, ya no solo en Estados Unidos, en muchas ciudades europeas también pasa. Y esto cada vez se reduce. Ha cambiado más. todo bastante, sí. No, te lo digo por eso que tú te ves haciendo esto y que no hay jubilación. Yo creo que hay muchos periodistas que están esperando jubilarse porque están tecleando chorradas o titulares. Tú eres un privilegiado, yo creo, ¿no? También cedes otras cosas, también renuncias a ciertas cosas. No, o sea, románticamente es muy bonito, pero hay... bueno, y sobre todo cuando eres autónomo, y ya no solo como periodista, también es una manera de vivir, ¿no? Y a veces hay inestabilidad, a veces hay proyectos que esperas que salgan. Pero aprendes a convivir con ello. Aprendes a convivir con ello. Claro. Y las victorias o los triunfos o los proyectos que salen bien son mucho más grandes que en otros. Son mucho más personales. Sí. Claro, bueno, luego hablaremos del periodismo publicidad. Yo con 80 años me veo dibujando, sí. Dibujando, sí, ¿eh? Un poquito, sí, dibujando, sí. Yo creo que la publicidad ya habré pasado. La tendrás dentro, pero ya no saldrá. Sí. Bueno, vamos a Robert Crumb. Oh, claro, yo aquí Robert me paré, digo, esto lo tengo que leer a tope, porque yo no hace tanto tiempo que sabía que era músico también Robert Crumb. Bueno, parece un angelito el chico, ¿eh? Parece. Fíjate, de momento todos los que hemos estado viendo miran hacia la izquierda. Robert Crumb es el único que está girado para aquí, pero te mira de reojo. Sí. Ya te la está colando. Está vigilando cuando venga la policía gubernamental. Exacto. No, a mí me ha sorprendido muchísimo y de hecho tiene muchos titulares. La entrevista de Robert Crumb. Vamos a resumir titulares porque también me gustaría ya... Porque él también hace como su historia del blues propia, sí. Que creo que nos puede entrelazar con cosas que explican las... Pero titulares, que tomaba LSD. Lo dice como algo como quien tomaba leche cada día. Y la psicodelia, esto es fuerte, ¿eh? Pero dice que era para conectar con la trascendencia. Que a Janis Joplin le gustaba el cómic. Sí. Este es un titular. Leían cómics Mira, y discutían sobre autores de cómics. ¿Sí? Esto tendría que salir. Y es lo que decías, que hablando con ellos te hablaban de otra gente. Y ahora que mencionas lo de Janis Joplin, también es una de las cosas que como periodista intento buscar en estas conversaciones, que es que aparte de conocer al personaje que estás entrevistando, esta persona se relacionó con otra gente, tejió unas redes de amistad o de colaboraciones, músicos que tocaban juntos. Entonces hay como una serie de protagonistas en la sombra del libro, que no son los entrevistados, son los que están por ahí flotando. Janis Joplin es una de ellas. Los secundarios, ¿no? Sí, secundarios de lujo, diría yo. Es que a veces, como en la película, que sale el secundario y se come a protagonista. Exacto. Que es el que pasa la historia, ¿no? Y no solamente en una conversación hay personas o personajes que lamentablemente están muertos, pero que aparecen en varias conversaciones, y que si tú luego coges lo que te dice uno, lo que te dice el otro, te creas un poquito una parte de biografía, una parte de la historia de esta persona contada por gente que la conoció, ¿no? Sí. Y con Jordi hacíamos a veces, o alguna vez hicimos broma, ¿no? De que el libro también se puede leer como estos libros de crea tu propia aventura, que podrías ir delante y detrás estableciendo estos links, estos los personajes, estas conexiones. Bueno, lo que me ha pasado con Irma y con Shenekia, exacto. ¿no? Bueno, otro titular dice que se ligaba más siendo famoso. Bueno, no sé si os pasa, ahora después de la promoción os paran por la calle. Todavía no me caso a punto. Bueno, ya llegará. No, lo que sí que es verdad que él hablaba en la conversación de esta contradicción de que él es como el icono de la contracultura, pero cuando fue famoso todo el mundo lo seguía. Sí, entonces llegó un momento que cedió, digo, bueno, mira, soy famoso. ¿Qué le vamos a hacer, no? Sí, qué desgracia. Qué desgracia. Y yo creo que Robert Crumb lo que le pasó es que acabó siendo un icono a su pesar. Él realmente quería dibujar y quería estar tranquilo, pero yo creo que... La que me ha caído. Y el hecho de que ahora esté en Francia, este exilio, que él dice que no es exilio, pero es como... aparte es un personaje peculiar, yo creo que él también ha buscado alejarse de todo el foco, y el foco parece que lo persigue, ¿no? Yo creo que fue siempre ha ido como a contracorriente, ¿no? Siempre esta contracultura, pues es así, por eso ha sido tan reconocido. Me ha sorprendido que al final él habla como de que ahora ya está como apartado. Y digo, si este hombre tiene Insta, lo sigue mucha gente. Sí. ¿Y él cómo es que se ve como que ahora...? Yo creo que todo el mundo lo tiene como... Quien le gusta el cómic o está puesto en toda la liturgia de la contracultura lo tienen como un icono. Sí. Pero él lo que dice
y me hace gracia porque es una reflexión muy potente. Dice, pero los jóvenes me tienen por racista, por sexista, y dice, y la generación woke, que al final es la generación del criticar o de poner en perspectiva las cosas del pasado, en el fondo, con una mentalidad actual, ¿no? Robert Crumb a día de hoy no existiría, no le habrían dado páginas para poder hacer lo que hizo hace 60 años. Entonces, pero se lee bastante bien, yo creo que hay muchos que han pasado mucho peor, y veremos algún ejemplo. Yo creo que Robert Crumb, bueno, a lo mejor sí que recibe muchas críticas, no lo sé. Sí, él lo dice. Y el Mr. Natural. Y esta ilustración también sería una de mis favoritas del libro, básicamente porque es una imagen improbable. Es poner a Robert Crumb cantándole a su personaje y que tengan como un diálogo. Esto no existió, nunca lo dibujó él. Entonces Jordi es un guiño. Este pequeño guiño, uno de sus personajes, o su personaje más conocido, ¿no? El Mr. Natural. Y con él, con una de sus pasiones, tocando el banjo. Sí, me hizo gracia trasladar. Es un pequeño homenaje a Robert Crumb. No, que aún ahora lo publica en Instagram, y hace poco salía él, Mr. Natural, diciendo, no tienen remedio los humanos. Poco sería lo que él piensa. ¿Os parece que un poco de manera breve hagamos un resumen de algunas de sus historias, de las melodías animadas, ¿no? Yo creo que esta es la más interesante de todas. Bueno. Va, venga, empezamos por aquí entonces. Porque él lo comenta en la entrevista que cuando era joven la pasión por la música le llevó a ir a los barrios negros de su ciudad, picando a las puertas y preguntando si tenían discos de 78 revoluciones por minuto, y que él tenía sus céntimos, 20 centavos, 30 centavos, 70 centavos, y compraba estos discos, ¿no? Y él años después escribió una historia con él como protagonista, contando... Con el dólar arriba, dólar abajo, exacto, y que la mujer no le quería vender. Sí, exactamente. Y al final dice que encontró uno más barato al cabo de los años, y ella se estira de los pelos. Yo quería, primero de todo aquí, él ilustró unas cartas de músicos de blues. Siempre, desde que lo descubrí, la verdad es que siempre ha sido uno de mis autores favoritos, Robert Crumb. ¿Y a ti te gustaría hacer tipo de esto? ¿Cartas o tarjetas o algún otro tipo de sitio donde te gustaría ilustrar? Sí, al final también las ilustraciones que yo acostumbro a hacer son bastante exportables a diferentes formatos. Es decir, puedes hacer postales, incluso ahora hemos hecho adaptaciones para hacer unos pósters. Había hecho una pequeña colección, había hecho pruebas incluso para hacer camisetas con las ilustraciones. Es que quedarían muy bien. Y sí, pero son bastante exportables. Mira, una camiseta con la Lucille, yo creo que triunfaría. Pues mira, por ejemplo, o con la portada. O con la portada. Estáis tardando, porque la promoción ya está en marcha. Ya Bueno, mira esta imagen también. Me gustaría preguntaros si para vosotros está la imagen del blues, la cantante llorando con la boca a tope de abierta. Podría ser el blues, podría ser el soul, podría ser... Sí, o de cualquier música pasional, ¿no? Creo que es lo que realmente transmite. Pero el blues es pasión siempre, ¿no? De hecho, tú dices que el soul es la mezcla del gospel, que es la pasión, y el blues, que es la angustia. El sufrimiento. Pero en el libro también hay gente que dice que el blues también puede ser reflexivo, dolor, esta cosa interna, pero también puede ser bailar, también puede ser fiesta. O sea, hay muchos tipos de blues. Es un poco lo que decíamos al principio, que hay muchos. La gente dice, el blues es solo de un tipo de... No, el blues es inmenso también. Pues mira, el bebop. Yo no he tenido el placer de escuchar conscientemente mucho bebop, pero bueno, parece que es una flipada. ¿Sentís esto si habéis escuchado vivo? Bueno, esto es mucho más jazz, y aquí ya es entrar en... ¿Ves las viñetas que están todas torcidas? Pero fíjate las referencias musicales, el disco, el vinilo. Se nota que Robert Crumb era un coleccionista y cómo... Pero es que a mí me parece muy interesante cómo describir el sonido, la música en cómic, no en dibujo. Realmente él lo hace muy bien. Es que para mí Robert Crumb era un maestro en muchas cosas, en el arte de explicar historias. Además tenía, dentro de su estilo, que es muy reconocible, pero tenía un abanico amplio de no todos igual, ¿eh? No, el tratamiento de los propios caracteres, hay muchos que son mucho más histriónicos, mucho más exagerados, mucho más infantiles, ¿no? Pero mucho más exagerados. Cartoon, exacto, más cartoon. En cambio, yo tenía otros, por ejemplo, las famosas postales que antes enseñabas de los bluesmen, son como bastante más realistas. Pintura, ¿no? Pero fíjate, mira, aquí una referencia a el grito. Esto es Picasso completamente. Aquí tenemos un ojo que es Rick Griffin. Incluso Dalí. Incluso Dalí, exacto. Que se derrite, Y he visto también cubista unas líneas geométricas que salían de un saxo, aquí también. Mira que dice, él es aquí, que se está muriendo. Y mira que dice, definitivamente,
esto consiste en un 1% de inspiración y 99% de transpiración. A pesar de todo, aquí hay mucho curro de mesa. Bueno, es un poco, también es parecido a lo que decía, si no me equivoco, Picasso, decía que la inspiración te coja trabajando. Exacto. Pues es un poco esto, ¿no? Pues mira, él también. Bueno, mira, otro que os quería comentar, un dilema, aquí no sé si lo podréis leer vosotros, pero es Frank con otro amigo, que son dos músicos, yo entiendo, y hay este dilema que me gustaría que empezaras a leer desde aquí. No sé quién es quién. Este es el soñador y este es el práctico. No sé ¿El quién pragmático? Quizá, ¿qué tenéis planeado? Bueno, Sig dejó la orquesta del Club Avon al mismo tiempo que yo y estamos buscando otra banda donde tocar. Algo así como la Midway Garden Gang. ¿Te acuerdas? Con aquel grupo tocábamos jazz del bueno. Sí, suena bien, me apunto. Siempre serás un soñador. Y hay la musiquita, ¿eh? Sí. De unos músicos. Tío, ojalá pudiera tocar con una banda como esa. Nah, tú estás loco. Esos negros no ganan pasta. ¿Y entonces qué dice él? No, aquí, perdona, dice, tú. Para ganar dinero, vete a Nueva York. Las orquestas de los grandes hoteles están contratando músicos de jazz por todas partes. Ya, pero solo tocan canciones babosas. Puto negocio musical. Aquí es el dilema. ¿Cómo lo veis? ¿De dónde, qué haríais vosotros? Porque ahí al final, ¿eh? No lo vamos a desvelar, pero... yo creo, y si lo trasladamos a nuestros ámbitos, profesiones, yo creo que es un equilibrio. Realmente solamente vivir de las entrevistas a músicos, que es lo que estamos hablando de aquí, es imposible. Por lo tanto, hay que combinarlo con otro tipo de periodismo, con otro tipo de creación de contenidos. Supongo que en la publicidad... Vivir de exactamente lo mismo. O sea, que lo único que podéis hacer, y tú de hecho en tu web pones que intentas siempre trabajar con el máximo de pasión y cariño, ponías, o cariño y lo que el cuerpo me deja. Bueno, claro. Es como un contrato que vas revalidando contigo mismo cada cierto tiempo, ¿no? Y en cada momento, en cada época estás dispuesto a hacer unas cosas o a priorizar la estabilidad en otras, ¿no? Entonces, bueno, me parece es como... La cuestión es que nunca se te olvide que existen las dos vertientes y que depende de ti tener si los dos pies en una, los dos pies en otra. Sí, exacto. Yo creo que es imposible olvidar o enterrar una. Vale. Mira, esto me ha encantado también. A ver si estáis de acuerdo. Las viejas canciones son las mejores. Y aquí lo que hace es que ilustra letras de canciones. Esta de Broadway, que dice que la odia, no la vamos a comentar. Después otras más, y luego una de blues. Yo es que este título me ha recordado que mi hija el otro día, hablábamos de referentes musicales, y me decía, hostia, es que en tu época hay grandes, ¿no? Sí. Y yo decía, bueno, ¿y tú, de tu época, de cuando eras pequeña? Y dice, claro, yo canciones sueltas, ¿no? Irma Thompson decía que le gustan los discos, no un EP, ¿no? Que dicen ahora. Y bueno, yo creo que más que las antiguas es que antes se hacían discos, se contaban historias con muchas canciones. Ha cambiado la manera de consumir música. La manera de consumir música también afecta a nivel de la publicidad y a nivel del marketing la manera en que presentas a los artistas. Antes había la fórmula. Bueno, la cosa es un poco cíclica porque en los años 50-60 se funciona en base a los sencillos, a los singles. En los 60 salieron el concepto de álbum. Esto tuvo su apogeo con el rock psicodélico y todo esto que el álbum cobró. Y las giras de los álbumes, exacto, ¿no? Tú salías a presentar esos discos, claro. Estabas un año y medio, 2 años de gira, luego te tomas un tiempo para sacar el siguiente. A día de hoy se ha vuelto un poco la mezcla del concepto del sencillo, del single, pero ya no es físico, es digital. Claro. Que la idea es que si esto funciona y lo ponen en las playlists y empieza a rodar, pues hagamos otro igual para ir siguiendo, ¿no? Es como un estudio de mercado constante. O sea, nuestras hijas no tienen los vinilos, no tienen los casetes. A mi hija le gusta comprar alguno de vez en cuando, le gusta que le regalen, pero por tenerlo, tampoco los puede, pero le gusta tenerlos. Claro. Tengo que decir que estoy contento de que le he transmitido mi amor por el cine y por la música. Esto ha llegado. Pero es lo que dice David, es así, se ha cambiado la forma de producir y la forma de consumir, absolutamente. Puede ser que por esto tú le respondiste cuando te entrevistó, tú le preguntaste, ¿volverá a haber una revolución musical como la de los 60? Y tú dijiste que crees que no. No, yo creo que hoy en día se hace música fantástica también. La verdad es que hay tanta oferta, hay una saturación de oferta y la gente tiene mucha más facilidad para canalizar su música, para mostrarse a nivel de redes, que es mucho más difícil poner la atención, focalizar. Sí. Hay una oferta claro. Yo creo que ahora todo va mucho más rápido. En el sentido que no hay tiempo suficiente
para asimilar todo lo que llega, y aunque llegue, siempre hay otra cosa picando en la puerta. Entonces, antes los éxitos, o lo que consideramos clásicos, necesitaban un periodo de tiene que aterrizar, tiene que llegar. Mira, no sabemos, pero yo es que tengo el recuerdo, yo escucho ciertas músicas y recuerdo el casete con a nombre puestos yo con mi letra, y con los el nombres. Big, rebobinando. Y esto te pega mucho a ciertas canciones y hace que limites. Ahora, claro, esto es que cada día puedes escuchar canciones nuevas siempre y no quedarte con ninguna. Mira, esta Cuando vayas de conquista es una de los años 20 que él ha ilustrado. ¿Visualizáis imágenes cuando escucháis canciones? Quizá tú más que eres el ilustrador ¿Y te gustaría hacerlo por otro lado? Porque realmente lo hace genial, con un punto divertido, pero dice, si quieres ir de conquista... Déjanos darte un consejo, o déjame darte un consejo. Vete a la casa del viejo que tiene muy buena vista. Entonces habla de... Pues que era un maestro dibujando. Sí, y dice, los chicos están... casados. Las mozas han crecido, tienen el pelo alborotado, pero no son pan comido. Yo, mira, no tanto en imágenes de por sí, pero sí que hay canciones que cuando las escucho por primera vez o cuando las escucho de manera especial, sobre todo viajando, me recuerdan al sitio, me llevan a ese sitio o las vinculo a ese sitio. La música te transporta. Sí. Esto sí. Pero tú no lo ves ahora mismo, hacer un libro de canciones ilustradas. Yo dejo proyectos... No. No, ¿No? Imágenes basadas en canciones, sí. Pero claro, es que el cómic y el ilustrar una historia es otra historia. Es muy distinto, ya lo sabes. Sí. Entonces, mira, aquí te iba a decir, ¿habéis escuchado? Mira qué composición. Esta es la banda, su banda. Sí. Exacto, el título no es fácil, Sí, The Cheap Sweet Serenaders. Pero él es el band. No es una banda de blues, es una juke band que sí que puede interpretar blues, puede interpretar un poco de Dixieland, podría interpretar... Clásicos de los años 20, ¿no? Sí, es la música esta de fiesta, de trovador de la época. En Spotify tiene 5.000 oyentes de mensuales y la verdad es que suena muy antiguo, pero tiene su punto. Sí. Bueno, pues acabando, mira, porque el último ya lo hemos hecho, los músicos de calle. Él dice que la mayoría son súper pedantes, son malísimos o no sé qué, pero que de vez en cuando te encuentras una joya. ¿Vosotros sois sensibles a cuando escucháis músicos de calle? Sí, yo siempre pongo el oído, es verdad. Aunque no me pare, que a veces me paro, siempre pongo el oído. Y hay gente que realmente tiene talento. ¿No? Sí. Muchísimo. Incluso el título de mi segundo libro, del aplauso para astronauta, vino a raíz de un músico callejero. Yo iba andando por la Barceloneta y había una banda de rock, el cantante era argentino, estaban tocando, y en ese momento yo lo estaba viendo y están tocando, y por la derecha se acerca una comitiva de una despedida de soltero, y el que se casaba iba disfrazado de astronauta. Mientras iban tocando, el astronauta empezó como a andar en medio de los músicos como si estuviera andando por la luna, ¿no? Y entonces acabaron la canción y el cantante pidió, bueno, un aplauso, dijo, para el astronauta, y la gente aplaudió y hubo todo el show, y el concepto del astronauta, el rock, todo me cuadró como para el título de un aplauso para el astronauta del libro. Sí, porque además son conversaciones de surf, arte y rock and roll, que dices, vaya mezcla, o sea, el título te quedó realmente redondo. Bueno, todo esto porque entrevistaste a Robert Crumb. Sí. Bueno, de hecho ahora quisiera continuar con el cómic, pero es verdad que ya que tenemos el libro abierto, tú comentas en la introducción que ya que había toda esa tradición oral, antes lo has dicho, era importante que las imágenes fueran acuarelas, ¿no? Y que sea algo orgánico. Y es verdad que aquí tenemos algunas entrevistas, que hay alguna que vuelve a salir aquí, y es verdad, ¿no? Aquí hay fotografías que también transmiten mucho, también sonrientes, pero un poco para ver esta comparación... Hay muchas fotos de artistas mencionados que tampoco hay tanta documentación y que las fotos son de muy mala calidad, pero aparte era también un tema de, creo que el concepto es de igualarlos, de darle coherencia, de igualarlos a todos en el mismo nivel. Si no, las fotografías pueden ser un poco de, como se dice, de su padre y de su madre, con poca calidad o poco... Bueno, y yo creo que este libro es del 2014, hace 10 años, este es ahora, ¿no? También tú has evolucionado tu manera de presentar. Y no solo la manera de presentar, sino también qué te pide el cuerpo en cada momento.
estos libros, aunque me los quiero mucho y son muy importantes, son libros muy solitarios. O sea, una vez has hecho la entrevista y te enfrentas a la parte, es un trabajo muy solo. Yo tenía claro que en este momento, sobre todo viniendo de la pandemia, y que era un momento que parecía, ¿cuándo volverán a abrir? ¿Cuándo podremos volver a hacer, encontrarnos con la gente? Pues el cuerpo me pedía por primera vez hacer un proyecto compartido, conjunto, de pasarle la pelota, pasarle en forma de entrevista y que él me la devolviera con lo que él interpretara de Que por cierto, también comentaste en la presentación que cuando tú le propusiste este reto, ¿no? de toda una conversación, destacar, tú dijiste, hombre, esto yo lo tengo fácil, yo soy publicista. Sí. Pero mira, yo te voy a decir, ¿se puede enseñar o no? ¿El qué? Hace 10 años. Hace 10 años. Mira, qué mono. Ay, era otra vida. Era otra vida. Bueno, eran tus orígenes, ¿no? Sí. Y yo creo que esto también es importante, ver la evolución, ¿no? Es que qué inocencia. ¿Cuántos palos debes de haber recibido de esta foto a esta, no? Hombre. Palos buenos y malos, yo qué sé. Una vida de blues. Muchos kilómetros de carretera, sí. Dejémoslo ahí. Yo veo mucho los proyectos estos personales al margen de otros tipos de trabajos, lo veo también como un trabajo, un work in progress que le dicen en inglés, que se va construyendo, y la semilla que deja el último libro es el inicio del siguiente. Y tú siempre vas pescando de cosas que vas relacionando. Totalmente. De hecho, aquí entrevistas a Alex Bell, ¿es aquí? A Albel, sí. Albel. Sí. Que fue presidente del Stax Records, que ahora ya conozco. Es que fíjate cómo está todo tramado y ahora no sé por dónde estirar. Porque resulta que Alex Bell, Albel sale en la introducción de este libro que tú editaste, sí, conjuntamente con Javier Mesón. Exacto. Y justamente aquí hablas de como una canción que ganó un Oscar. Exacto. Vendió 1 millón de copias. Exacto. Es decir, que como la visualización o visibilización hace que luego algo pueda tener éxito, como pasa en el blues, que aún es más importante. La recopilación de las tiras dominicales de Friday Foster, que se daban por perdidas y se publicaron entre el año 70 y el año 74, y junto a Javier Mesón hicimos la recuperación de estas tiras, las restauramos, y Norma Editorial publicó esta recopilación. Es que te voy a decir, ¿cómo es que te lo ofrecieron a ti? ¿Casualidad? No fue una oferta, fue una propuesta. Vale, o sea, no fue casualidad. Vale. Y aquí es donde se cruzan esos momentos icónicos en la vida que hablábamos. Jordi Longarón, el dibujante, era vecino mío, vivía a unas calles de mi casa. Y tuve la oportunidad de entrevistarlo primero para un reportaje que hicimos para la revista Esquire sobre la generación. Es que en la web he leído un artículo tuyo sobre los dibujantes de los años 50. Exactamente, hicimos junto al fotógrafo de aquí de Barcelona, Xavi Torres Bacheta, hicimos un reportaje para la revista Esquire sobre esta generación de dibujantes de cómic, de la edad dorada del cómic español y de las agencias de ilustración que trabajaban para el mercado de aquí, pero sobre todo para el mercado extranjero. Que aquí no se conocían. Yo no conocía a Jordi Longarón. Y entonces en este reportaje descubrí que Longarón, aparte de haber hecho hazañas bélicas y muchas cosas, había sido el dibujante de Friday Foster, que es la primera protagonista afroamericana en una tira de prensa sindicada mainstream. Esto significa que se publicaba en 50 o más periódicos de tirada nacional en Estados Unidos, y en un momento muy comprometido, como es el año 70, el 74, donde aún había la parte esta de conflicto racial, donde el Black Power estaba en apogeo, la música funk y el soul era lo que sonaba en la radio. Pero entonces, ¿fuiste tú el que propusiste publicar estas páginas? Yo, igual que entrevisté a Jordi para la revista Visual, publiqué para el 45 aniversario de Friday Foster una entrevista con Jordi Longarón contando la historia de Friday Foster. Sí. Entonces, cuando tú piensas que esto ya está, que has contado esto, un buen día Javier Mesón, divulgador del cómic, editor de Madrid, me contactó y me preguntó si había, o por qué no se había publicado o recuperado esta historia. Y yo le dije que era muy fácil, que Longarón mandaba los originales a Estados Unidos y nadie le devolvía los originales aquí. Lo que pasaban los autores. Y que ahora los originales estaban en manos de coleccionistas privados y no había nadie que tuviera todo el material para poder hacer una reedición. Y entonces él tuvo una idea brillante, dijo, bueno, no tenemos los originales, pero esto salía en los periódicos. Podemos buscar los periódicos de la época, escanearlo y tendremos... Mira, Emilio Bernárdez en la cúpula lo ha hecho con Crazy Cat. Claro. Hizo una arqueología tremenda. O sea, mira tú, imagínate cómo ha sido. Ahora parece que esto sea mérito de Norma.
Y esto es mérito de este señor. Pero te voy a contar el mérito es de Norma de haber apostado por esto y habernos... pero si no hubieras... Pero luego Norma vendió los derechos del libro a una editorial americana que se llama Blaze. Y muchas veces el mundo es al revés. Los americanos editan cómics allí, son editoriales de aquí que compran. En este caso, una editorial americana compró los derechos para publicarlo en Estados Unidos y los nominaron al premio Eisner a la mejor reedición de tiras de prensa históricas. Y no citaron ni el trabajo de Norma ni el trabajo que habíamos hecho aquí. Mira, perdona, Entonces son cosas de estas. ¿Y has hecho un mail o algo a esta gente? Bueno, tuvimos nuestras conversaciones. Lo que hablamos antes del reconocimiento y... Mira, no estoy siguiendo el orden, pero es que justamente tú me comentaste en la presentación, yo he hecho las ilustraciones de 2 videoclips de Vanessa Martín. Y bueno, yo buscando, digo, oye, yo no los encuentro. Y es que no estás citado en ningún sitio como ilustrador. Tampoco es extraño, Dibujo, ilustración, no está a la altura de pintura, cómic no está a la altura de literatura, pero los autores, ostras, el trabajo que tú has hecho aquí... ¿Y no se puede hacer algo para hacer más bombo de todo esto? Bueno, ha funcionado muy bien el libro de Friday Foster. Bueno, y se hizo esta exposición, que yo la fui a ver en el Menac. Sí. Pequeñita para mi gusto, porque aquello es inmenso y ves aquella habitación, te quedas un poco así, pero bueno, yo creo, y con Jordi lo hemos hablado mucho ahora que estamos con la presentación del libro de blues, que el público tanto de Friday Foster como de los libros míos, como el libro que hemos hecho conjuntamente, es un público de nicho. Es un público muy apasionado por lo que le gusta, pero es un público muy mayoritario. Entonces, realmente también hay que poner en perspectiva el alcance de este tipo de literatura o este tipo de proyectos y saber también que esto funciona muy por el boca a oreja, de la gente que le gusta. Es camino largo, lo cual esto es bueno, ¿no? Casi es mejor esto. Bueno, voy a ordenar porque atando es la tradición oral, esto una cosa enlaza con la otra. A ver, yo quería comentar también que tú habías sido amigo de Pepe González, que era el dibujante de Vampirella. Un poco es lo mismo. Este señor trabajaba por afuera. También fue, hasta que al final sí que trabajó por Norma. Sí. Para Norma. Mira, te digo una frase de él, a ver si estás de acuerdo. Decía que por orden lo que más le gustaba era la publicidad, luego hacer carteles y finalmente, ilustración y luego portadas. ¿Estarías de acuerdo? Si él lo que más valoraba era hacer publicidad. Sí, pues mira, me extraña, Bueno, claro, mira, lo he visto esto, no sé si fue en Wikipedia, fue en una página. Bueno, puede ser, podría ser, porque también cada día te decía una cosa, Seguramente era porque lo que mejor le pagaban. Exacto, también. Quería quedar bien. Pero era todo un personaje, y yo no he conocido nunca a nadie como él dibujando, sinceramente, después. Tenía una facilidad, una rapidez, yo siempre... O sea, ¿tú habías estado en su estudio? Yo había estado con él, había estado, nos íbamos de copas y él había venido a mi casa a cenar y así, sí. Bueno, yo lo conocí porque yo fui a estudiar diseño gráfico a una academia, una escuela, en la que él era profesor daba clases de ilustración. Claro. Vale. Entonces, a raíz de aquí nos conocimos y hablamos una amistad. Y yo creo que y yo ya lo conocía por los cómics, evidentemente. Claro. Yo conocía su trabajo más de Vampirella que el Cono. Y era un tío extraordinario. Yo creo que es el tío que he conocido en persona, evidentemente, pero con una facilidad. Yo había visto dibujar 4 cosas, pero una facilidad, una rapidez de encajar de la expresión. Bueno, es que eran artesanos de dibujar horas y horas desde pequeños, con lo cual para ellos era... Jordi Longarón tenía un temblor esencial en la mano y cuando hablabas con él y cuando lo visitaba en su casa, que iba a menudo a hablar con él y a pasar la tarde, escuchar música, lo notabas, pero cuando dibujaba era capaz como de frenarlo, era capaz de hacer el trazo y luego volvía a temblarle. Esto lo cuenta muy bien su hijo cuando presentaron la exposición. Yo lo había leído, pero tenía la capacidad esta de frenar el momento. Pero que le hacía algo personal. Yo he leído que esto también él tenía un trazo que convirtió también el defecto en virtud. Claro. Tenía que forzar para... Y le dio una personalidad propia, exacto. Claro, sí. Yo creo que respecto a lo que me preguntabas, yo creo que a Pepe González lo que más le gustaba era ilustrar, hacer carteles y hacer... Sí. Y un cartel es publicidad al final, ¿no? Estás dando un mensaje en una imagen. Para la publicidad o... Pero sí. Bueno, luego cómics de referencia, Hugo Pratt. Lo ponías que es como... Bueno, Hugo Pratt sería uno de mis autores favoritos, pero también se mezcla su historia personal. Claro, es que el hombre nació no sé dónde, fue para allá, aquí... Y esto es un poco como lo de las conversaciones de que hablamos de blues, ¿no? Cuando conoces la historia que hay detrás del autor, al leer sus historias también ves detalles de que filtran muchas veces también sus pasiones, sus miedos, sus cosas...
Porque aparte tú, en cambio, comentabas que habías leído mucho, pues lo típico de lo de tu hermano mayor, ¿no? Sí, claro, Marvel, todo lo que compraba mi Bruguera. hermano me lo empapaba, pero entonces yo pasaba y había desde los clasicazos, cuando en mi época se vendían los TVs de Marvel, pero el formato, yo recuerdo comprar en el kiosco formatos pequeñitos, que eran formatos aproximadamente de 1:5. Pero claro, a mí me engullía las historias de Capitán América, todo esto, pero después pasando por clasicazos, es decir, Claro, yo había Richard pasado Corbett horas... decías, ¿no? Frank Miller. Pero sí, después que los clásicos como Tintín, yo me apasionaba Tintín. Sí, ¿también tú? Sí. Es que yo Y no. Asterix y Obelix también. Sí. Y después también pasando por Ibáñez también, con Mortadelo y Filemón, que eran... Pero Tintín, perdona, ¿qué os ha enganchado? ¿Lo que era viajero, aventurero? A mí me ¿Qué gustaba, era? me parecían extraordinarias las historias, la documentación que llevaba, el guión era muy bueno y tenía los personajes que convirtió en iconos, es el Capitán Haddock y Tintín, los mismos secundarios, el profesor Tornasol, tenía así en esta historias alucinantes. A mí lo que me pasa con Tintín, el corto maltés, es que para mí Tintín es perfecto para un chico lector joven, una chica lectora joven que empieza en el mundo del cómic, y Corto Maltés sería la continuación es un grado. Ya más adulto por los temas que trata y Claro. por la Guau, es que claro, vienes esta mañana, ¿eh? Wow, la presentación. Yo no sabía que había presentaciones para prensa de cómic. Sí, en Norma lo hacen. Esto está muy bien. Y había mucha prensa hoy. ¡Qué bien! Porque creo que Corto Maltés han conseguido con la recuperación de la serie que han hecho Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero, han conseguido mantener el espíritu, pero aportarle también un aire nuevo y y llegar a sitios donde Hugo Pratt evidentemente no pudo llegar, y creo que lo han hecho con mucho respeto y muy bonito. Vale, iba a decir, tú como fan lo bendices, ¿eh? Sí, sí. Mira qué dibujo que te ha hecho Rubén. Y aquí para David, un abrazo, disfruta de este viaje a México. Y aquí es donde enlaza con lo de Tintín, o sea, son historias muy de viajes, muy de descubrimiento, hay aventura, hay acción, pero también hay unos personajes muy, muy icónicos, unos secundarios de lujo que hablábamos antes, y yo creo que Corto Maltés en mi caso es la continuación de esta... Y si te gusta la historia, y si te gusta la historia... o la narrativa que mezcla historia real con ficción, claro. Tanto Tintín como Corto Maltés son ejemplos perfectos de cómo conseguir una hibridación muy correcta de esto. Pero ¿no? de cómo funciona una presentación de prensa, es como los de cine, que salen allí en la mesa. Sí, una rueda de prensa y los periodistas preguntan, ellos contestan. Directamente, ellos no hacen una presentación, ya directamente preguntas. Bueno, en este caso el editor de Norma estaba hoy haciendo la introducción y luego abren el turno. ¿Y has hecho alguna pregunta? Sí, mira, le he preguntado le he preguntado a los dos, pero primero al guionista, ¿Canales? un poquito como sabiendo que esta mezcla de historia real con historia, cómo funciona, como guionista, cómo lo equilibras, ¿no? Y una vez tienes el guión, cuando le pasa la pelota al dibujante, en este caso Rubén Pellejero, cómo lo acepta, cómo lo adapta y cómo se documenta para poder dar vida a esto, ¿no? Y es un proceso realmente complejo, porque no significa solo vamos a ambientar este cómic en el México de los años 20, ¿no? Es una revolución, en el momento de la revolución mexicana, hay toda una serie de ingredientes y de personajes históricos que aparecen, que está muy bien documentado y cómo se traza. Y esto a mí como apasionada de la historia y del cómic me chifla. Claro. Muy bien. ¿Y cuánto dura una presentación? Una hora durado. Muy bien, me llevo esto, bueno, que hay presentaciones de prensa. Muy bien. Bueno, y entonces, el último cómic que tienes, el más fresco... Que ya no es nuevo, pero ya. El más fresco que tengo es este. De Mike Mignola, sí. Que el otro día oía que se ve que es el autor de Hellboy. Es que no soy de superhéroes para nada. Yo depende, pero sí. Pero Hellboy también es un clasicazo. Claro, sí. ¿Y qué te ha parecido? A mí me ha gustado, me ha encantado. Mira, blanco y negro también. Sí, exacto. Como Robert Crumb. Es que me atrae mucho, a mí me gusta todo. Es decir, antes hablaba de cosas que son tan absolutamente distintas desde Robert Crumb, que es mi intocable. Pero después Richard Corbin, cuando yo descubrí a Richard Corbin, el tratamiento visual que tenía, ese busto del aerógrafo, esos degrados, ese impacto que tenía visual. Sí. Y luego también me encantan otro tipo de autores como Frank Miller o este cómic, me ha parecido fantástico. Claro, y este primero, es el tuyo, dime. No, primero por la historia, que ya me gusta, es una adaptación de la película de Coppola, pero aparte el tratamiento gráfico me encanta, me gusta muchísimo este juego
jugar con las manchas negras, con los blancos, el blanco y negro. Sí, este color plano. Sí. Que es un tratamiento más gráfico, y Mira, me atrae mucho. Sí. Claro, de dónde vienes, ¿no? Diseño gráfico. Sí. Y ese es tu último cómic. Sí, de hoy mismo. Que has adquirido, claro. Pero ¿y qué? ¿Adquieres? ¿Recuerdas algún otro que hayas adquirido? Lo comentábamos antes con Jordi, no es que sea un gran consumidor soy más consumidor de literatura normal, pero sí que hay ciertos cómics o ciertas cosas que por el tema, por el autor, me gustan, y esto sí que intento mantenerlo. ¿Cómic periodístico desde el Joe Sacco? Mira, sí que me gustan ciertas cosas de cómic periodístico, pero sobre todo autores concretos con los que enlazo, ¿no? Por ejemplo, de superhéroes o de así más de fantasía, me gusta mucho lo que hace Marcos Martín como dibujante. Hombre, sí. Mira, es que al final no lo dijiste tú, pero yo ya veía que con Marcos Martín había algo, porque en tu web hay una entrevista, también sale en este día que... Sí. ¿Sois vecinos también? No, somos amigos. ¿Pero cómo pasó esto? Bueno, nos conocimos a raíz de cuando él puso en marcha junto el Panel Syndicate. Era el momento que lo arrancaba y lo entrevisté en ese momento, y seguí como muy de cerca en la evolución del Panel Syndicate, y me encantó lo que hacían, y a partir de ahí pues empezamos también surgió una bonita amistad. O sea, Marcos estuvo en la presentación del libro de blues ¿sí? en el Tumiris, no, el Tumiris. ¿Estaba allí? Sí. ¿No me dijiste nada? Ah, bueno. Oye, esto no me lo vas a hacer, ¿eh? ¡Qué sí, bueno! Sí. ¿Y estaba Munsa? No, Munsa no vino. Bueno, es que a mí me encanta este libro. Esto es una joya. Lo tengo como para leerlo cada año, para revisar. Y es curioso porque Private Eye es una crítica feroz a la tecnología, a lo digital. Y en cambio ellos empezaron con el Panel Syndicate, que es digital, ¿no? Para dar oportunidades a todo el mundo. Él lo dice, es curioso que hemos montado una plataforma de cómic de paga lo que tú quieras por el producto, y nuestro primer cómic es una crítica al universo digital. Es más, habla de cuando colapsa el mundo digital. Y que yo me lo creo, esto pasará. Esto no estamos nada lejos, ¿no? Y que peta el Si no peta globo. antes por otras razones. Exacto. ¡Ostras, qué bueno! Mira, a lo mejor conectasteis porque él también dejó la zona de confort. Tenía contrato exclusivo con Marvel y en 2007 lo deja. Entonces él decide montar su propia plataforma junto a Brian Bogem, en el que reviertan o giren la manera en la que la propiedad primero de la obra y luego la manera de consumirla sea mucho más directa entre el autor y el público. Más democrático todo, más ¿no? democrático. Entonces es un momento de estos que luego esto ha tenido cierta trascendencia, evidentemente no ha cambiado la industria grande, mira, por ejemplo, pero son momentos de estos como muy importantes. Sí. Mira, vamos con también entrevistas a Robert Crumb, que ya lo hemos dicho, y estaba también Bonhomme. Olivier Bonhomme. Exacto, perdón. Que también era saxofonista. Era saxofonista. Claro, y también está Alfonso Font. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo eliges tú a con quien conversas? Alfonso Font lo conocí cuando estábamos preparando el libro de Friday Foster, porque él fue uno de los de la generación. Aparte fue uno de los que ayudó a Longarón cuando él no llegaba en las entregas de Friday Foster. Alfonso Font le ayudó algunas veces. Entonces conocerlo y saber que tenía una historia tan bonita detrás fue lo que me hizo luego entrevistarlo a él para conocer en persona su cosa. Y el Olivier Bonhomme es que es saxofonista, quizá era por la parte de la música. Olivier Bonhomme lo conocí no sé si fue por Instagram o por su web, pero me encantó más por la parte de viajes. Él tiene una serie que se llama Viajes Imaginarios, que es que retrata cosas de países que no ha visitado, pero esto le permite un poco como Jordi, ¿no? En el sentido de ponerle, el hecho de no haber estado no está condicionado por lo que vio, sino por cómo él cree que es, o por la parte romántica que tienen estos viajes. Y uno de los viajes, el primer viaje de esta serie de Viajes Imaginarios era Nueva Orleans. Entonces ahí también se juntó la parte musical con la parte de ilustración. Es que lo voy viendo, Y el segundo fue Cuba, y entonces realmente tiene una historia muy bonita este ilustrador. Bueno, en fin, estos libros también muy recomendables. Hay una página de agradecimientos. Sí. En cambio aquí no hay, yo no los he visto. ¿Qué ha pasado? Nos olvidamos. Pues lo queréis hacer ahora, en público. Es triste, pero nos lo olvidamos porque estamos tan ocupados corrigiendo, maquetando y todo. También es cierto que al final el proceso de la edición del libro se precipitó de algún modo. Al final tuvimos Bueno, no. Vale, si tuvieras que agradecer a uno así, a una persona, ¿a quién sería? Bueno, digo para no hacer media hora de agradecimientos.
Mira, para mí hay 3 personas que hay que agradecer este libro, que son mi pareja, por entender que hay proyectos personales que a veces ocupan parte del tiempo personal, pero que merece la pena, o que creo que merece la pena. El segundo es Gary Wong, uno de los entrevistados y muy amigo mío, que realmente es una de las personas más especiales y más, más, diré, iluminadas en cuanto a música que conozco. Y la tercera es Manolo López Poy, que tienes un libro suyo aquí. Mira, te lo iba a decir, es que lo mencionas aquí. Que es una de las personas que realmente y autor de este libro, exacto. Sí, sí. Que realmente, aparte de ser el padrino de mi hija, es una de las personas que bueno, más... aquí los hilos estamos... Está todo comentado. Es una de las personas de las que he aprendido más sobre periodismo. Bueno, y sabes que él guionizó un libro, un cómic sobre vaquilla. Sí. Y otro, un libro especializado en superhéroes. Sí. ¿Y tú no vas a guionizar un cómic? Bueno, tendrías, porque yo veo que has tocado mucho. Pero ahí ya entras en el mundo de la ficción y yo la ficción... Pero tú no querías ser director de cine. Al final bueno, pero puede ser sin ficción, ¿no? Pues aparte, es verdad, no tiene por qué ser de no ficción. Veremos por dónde, hay muchos años por delante. Exacto. Pues mira, aprovecho porque yo no he agradecido nada. No, que iba ahora. Vale. No, es porque como el hilo es tan largo, ya. ¿Y tú quién agradeces? No, yo agradezco a mi hija, porque es mi primera fan. Y la que veía primero los dibujos, seguramente. Exacto, la primera que veía. Claro que todos me parecen fantásticos. Perdona, ¿sí? Y a lo mejor... No, es crítica. Este me gusta más. Es que también es importante sí, es crítica. que tu primer fan ella me gusta, este me gusta más, este ha salido mejor, sí. Y el momento de y además que es un apoyo constante en mi vida. Te va a decir, y a lo mejor también te sabe, el momento de bajón, sabía decirte... Pero yo vivo solo, la tengo una semana así, una semana, y es un encanto. Pero sí, me apoya un montón y me anima un montón. Después también a Carlos Nin, que es un fotógrafo, un gran amigo y un gran aficionado más de jazz que de blues, pero es una eminencia, sabe un montón, que nos ayudó, me ayudó desinteresadamente a la reproducción digital, a pasarlas a modo digital a todas las ilustraciones, y nunca le agradecimos, nunca le hemos... Bueno, yo es que se lo agradecido. Claro, pero aquí... Bueno, vamos pues a... Blues. Claro, mira, es que vamos a una pequeña sección de la conversación en que yo he intentado buscar cómics relacionados con el blues. Hay muchos. Bueno, pues claro, no se pregunté y quizás esté muy bien. Claro, una novela gráfica sobre la historia del blues. ¡Qué pasada! Me ha encantado. Mira, ya solo vamos a decir algunas anécdotas. Yo no sabía que Pink Floyd es gracias a Floyd Council, que solo hizo 2 grabaciones. Tampoco la conocía yo esta anécdota. Pues está aquí la introducción. Que se dice, ¿no? Floyd Council, ¿pero conocías a Floyd Council? No, debe ser un bluesman muy recordito. Bueno, de dos grabaciones, imagínate. ¿Y Pink Floyd cómo fue a conocer a esta señora? Bueno, es que muchos de los músicos británicos de los años 60, los Rolling Stones, los Animals, Pink Floyd, incluso los Beatles, todos estos idolatraban la música que venía del sur de los Estados Unidos o llegaron a versionar o se inspiraron, o cuando fueron a tocar América, como pasó con los Rolling Stones, devolvieron como esta deuda, invitando a muchos de estos músicos a que hicieran de teloneros de sus conciertos. Una parte del renacimiento, de la revalorización del blues se debe a los músicos británicos que fueron allá y los conocían, descubrieron y reinterpretaron y hicieron suyo el blues. Es que fíjate, de hecho, otra anécdota que me ha gustado mucho es que en 1977 la NASA envió el Voyager 1 y 2 y enviaron también, es que esto hace gracia, discos con información de aquí. ¿A qué le va a importar? Pero que una de las canciones es de una del año 27 del Blind Billy Johnson. Y la he escuchado porque está en internet. O sea, ¡qué chula esta canción! Imagínate si un alienígena recupera esto, y aparte creo que también había los sonidos de la tierra y muchas cosas, y una canción de un bluesman, imagínate, es... Pero además es una canción que casi no hay letra, porque todo es como un susurro, un lamento. Claro, bueno... No sé qué mandarían hoy por eso, me da miedo pensarlo. ¿Cómo eligen ahora? Pues yo creo que irían otra vez a las canciones antiguas, como decía Robert Crumb, quizás. Bueno, y también me ha gustado que resume el blues como que es una multitud de personas, de vidas, unidas por la negritud, luego que todas iban hacia un camino a la libertad, y todos con el anhelo de dignidad. Y creo que también es una muy buena definición de lo que también encontramos en estas conversaciones de vida. Bueno, y mira, me quedo con algunas imágenes, como dice que en el 1679 llegaron los primeros 20 esclavos.
Fíjate tú, Imagínate. hasta dónde hemos llegado. Y mira, Terrible. y que fueron a los campos de tabaco, de algodón, sí. Y luego que no tenían no podían reunirse, pero tenían un sitio, el Congo Square, de Nueva Orleans. Esto en Nueva Orleans era el único sitio donde permitían que los esclavos africanos se reunieran, y como los tenían controlados en ese espacio, dejaban que hicieran lo que quisieran. ¿Y qué hacían los esclavos cuando tenían libertad? Pues cantaban, tocaban música, y sobre todo música percutiva. Y se considera que fue el sitio donde nació el jazz, y a día de hoy no se llama Congo Square, que tiene el componente racial de Congo, hoy en día es el Louis Armstrong Park. Fíjate. Sí, es un sitio de estos que cuando visitas, te pones ahí en medio, yo he estado allí, tiene una energía especial. Es un sitio donde han pasado muchas cosas ahí, y es de esos sitios donde, bueno, sitios clave de la historia. Bueno, voy a repasar si me he olvidado algún hilo importante, y vamos al cuestionario final. Venga, perfecto. Lo que decíamos antes de arreglar el mundo con la publicidad y el periodismo. Al final tenéis que buscar eslogans, tenéis que buscar ganchos, no sé cómo lo llamáis. Sí. Ay, claro, tampoco he comentado para toda la gente que habéis trabajado o dónde habéis trabajado. Por Esquire, Lonely Planet, National Geographic, el Periódico de Cataluña, Rolling Stones, Calle 20, La Moro, Visual, Ruta 66, el suplemento KFM de La Vanguardia. Bueno, es que es muy largo. También colaboras en un programa de la SER. Sí, que ¿no? el viaje, exacto, y en el viaje de Els viatgers de la Gran Anaconda, que ya que ha acabado el programa, pero de Cataluña Radio. En tu caso también has trabajado en dos grandes empresas, agencias. En agencias pequeñas, pero sobre todo en dos grandes. Exacto, y para muchas marcas. Sí, muchas. Mira, yo creo que vamos a ponerlas. Primero, esto que hicimos del videoclip de Vanessa Martín, que es un himno, dices, sobre... Bueno, una canción que es sobre la red del día del cáncer. El cáncer de mama, sí. Exacto. Sí. ¿Y tú hiciste los dibujos? Yo hice lo que es la visualización del videoclip, sí. Exacto. Hice todas las ilustraciones y cómo mostrar, cómo poner imágenes un poco a las palabras que estaba... a sus frases, ¿no? A las frases, por ejemplo, dice, valorando más mi casa. Exacto. Aquí fui muy literal, porque en realidad se refiere un poco más, no es tan literal la expresión, pero también habían elementos que me servían para hacer de cortina, para hacer transiciones de una frase a otra. Bueno, un jarrón, esto es muy... Sí, es muy... No deja muy de casa, algo ¿no? Sí, pero bueno, es muy orgánico, sí. Claro, o por ejemplo aquí, ¿no? Me miro al espejo y también me beso a mí. Exacto, el reflejo, el puño como reivindicación, como señal de fuerza. Exacto, ¿no? Que no hay que... Porque fíjate, la otra es firme, acepto la batalla. Y aquí basándome un poco en los galones, ¿no? Pues en el reflejo, esta firmeza, esa determinación un poco casi militar, ¿no? ¿Y ella te daba alguna idea para cada frase? No, es que ella nos pasó la letra, entonces yo trabajé directamente con la productora. ¿Y ella nunca pudo decir nada tampoco? Bueno, cuando acabó. ¿Pudo decir y pudiste cambiar cosas? No dijo nada, le encantó. Ah, vale. Por suerte. Bueno, 1,5 millones de visualizaciones de videoclip. A saber por dónde estaba de gira. Ya, pero en YouTube podría ponerse ilustraciones de Jordi Vilella. Pero bueno. Bueno, mira, algunos eslogans, por ejemplo, la ciudad a tus pies, CaixaBank. Chico, yo lo veo muy agresivo. Esta mujer está pisando la ciudad. No, pasa a poner los piececitos en las avenidas. Pues tendría que ir de puntillas. Yo la veo como que ni mira. O sea, un poco CaixaBank ya es esto, ¿no? Un poco gigantona, ¿no? Bueno, sí, hombre, CaixaBank ya sabemos lo que es, ¿no? Porque iba a decir, ¿habría alguna marca que no representarías o tú habría alguien que no entrevistarías? ¿Marca que no representaría? Claro. Hombre, yo te podría decir... Porque también había trabajado yo te podría decir partidos políticos para los que no trabajaría. Marcas quizá alguna, que no la diré, porque quizá alguna que me resulte relativamente bastante antipática o que me parezca su manera de proceder no casa completamente con mi manera de pensar, evidentemente. Claro, porque el eslogan al final tiene que salir un poco de ti, ¿no? Bueno, sí, pero al final también al final en publicidad tiras de oficio, es decir, te pagan por hacer un trabajo y por conseguir. Yo siempre en la publicidad, cuando he tenido que trabajar conceptos y encontrar soluciones, la verdad es que me ha enganchado mucho porque me lo planteo como un pequeño reto, ¿no? Hay un problema de comunicación, tienes que encontrar la solución. ¿Y tú quién lo entrevistarías? No entrevistarías. No, realmente no, porque no creo que tengan que gustarte todos los entrevistados a los que entrevistas. Es más, yo creo que una persona, por ejemplo un Donald Trump, o una persona que está a 500 kilómetros de tu ideología o de tu manera de ser,
también puede contarte por qué cree eso. Incluso como periodista puedes, tampoco creo que seamos los que debamos desmontar con nuestra buscar, sino que al darles voz, ellos mismos muchas veces se desmontan su propio de esto, ¿no? Entonces yo creo que hablar no hace daño a nadie, incluso hay gente que me cae mal, pero me generaría mucha curiosidad poder hablar con ellos y saber qué hay detrás de... Y entiendes más, ¿no? De esto. Bueno, mira, aquí hay otro, en tu web, jordivilella.com, o en el tuyo, que también es davidmoreu.com, podéis encontrar más de esta información. Mira, solo tengo que comentar el de, creo que es el de Termalgin, que es el de el de la gripe, ¿no? Sí, lo hicimos en la agencia. Oye, sí, es que tienes que verlo. Es que me daba de risa. Con los coach. Claro. Sí. Un militar. Otro... una profesora de gimnasia rítmica inspirada en... Sí. ¿Te duele la gripe? Ponte una hora a hacer verticales. Vas a seguro que sufrir. Y el otro también... Era muy divertido. Era un coach de rugby, de fútbol americano. Exacto. Una entrenadora de gimnasia. Y... El militar. Y el militar, exacto. Sí. El último spot visible, ¿no? Es el de la maratona TV3. Sí, esto lo hago con Hub de Creativos, con la gente de Scamil, Collaborative, un creativo histórico que colabora, forma parte de su equipo. Sí. Y bueno, pues imagínate para bueno, en este caso la versión larga es un minuto. Bueno, que esto en Navidad vamos a estar todos pero rodando. La versión larga es un minuto, pero después se acortan las penas. Fueron 2 días de rodaje, más la postproducción, más... Bueno, explicamos que es por las enfermedades, a todo pulmón, por las enfermedades respiratorias sí. Y sale todo de gente que tiene problemas intentando cantar. Exacto, en este caso, por primera vez pacientes reales, eran pacientes reales. Claro, esto me lo imagino. Un trabajo muy importante previo. Bueno, vamos al cuestionario final. Y mira, Baby Blues, no, pues tu hija ya no es bebé, ¿no? Tiene 3 años. Bueno, aún está en etapas de etapas de cosas, ¿eh? En la presentación dijiste que gracias a tu hija te ata un poco al suelo, ¿no? Sí, porque las necesidades del niño y cuando toca ser padre, esto pasa por encima de muchas otras cosas. ¿Y entendéis el título Baby Blues? Porque habla de todo esto, de los pañales, de lo que cuesta, de que no duermen. Y he mirado y realmente no hay ni un momento que salga algo de... No, porque están utilizando la palabra blues no como música, sino como expresión de tristeza. De angustia. Sí. Vale. Bueno, total, que os iba a preguntar, ¿qué opinan? Bueno, tu hija no sé tanto, pero tu hija, ¿qué opinan de vuestro trabajo? Es decir, cuando lo dicen a la gente, mira, mi padre es publicista, mi padre es freelance periodista. Mi hija, evidentemente, aún no sabe. Claro. Pero hay veces que ella tiene como una cosita de madera con unos botones y se sienta y dice que hace el trabajo de papá. Y se sienta y toca botones. Entonces, eso es lo que ella ve, que yo me siento delante de un ordenador y estoy tecleando. Y dice que ese es el trabajo de papá. ¿Y en tu a mi hija sí le gusta mucho el trabajo que hago. También de publicista también, ¿eh? Sí, las dos cosas, y la parte de ilustración también, pero la publicista sí, claro. ¿Y os gustaría que vuestras hijas fueran... Pero voy a correr un poco, porque el micro se nos está yendo. ¿Os gustaría que vuestras hijas se dedicaran al periodismo, publicidad o ilustración? La mía directamente digo que ilustración no, pero... ¿Que si me gustaría? Sí, me gustaría. A mí me gustaría que se dedicara a algo que le encante, que le apasione. Punto. ¿Y que fuera freelance? Me da igual. Sí, ¿por qué no? Mira, yo realmente no sé si a lo que se va a dedicar mi hija existe ya claro, que 20 pero años, sí una cosa que me planteo y como padre sí que me gustaría es que le gustara la música. Y es una de las cosas que como padre puedes poner canciones, empezar... Pues yo ahí Hombre, ya tiene vinilos tu hija, sí, tú lo has conseguido, totalmente. Sí. Fijaros, porque va a decir, el que he cogido de Super López desde el año 80 y pico, es Cachabolic Blues Rock. Es una banda de música que digo, esto de blues no tiene mucho, ¿no? Bueno, el rock viene de allí. También. Vale. Y se lo han puesto de nombre, o sea, será que a alguien de esta banda le gusta un poquito el blues. Claro, o lo que decís vosotros, que a lo mejor blues queda como la punto exoso. No, pero viniendo de una banda de rock sí que podemos entender que algo hay de... Sí. Vale. Entonces, la cuestión es... mira, uno de los dos puede leer cómo introduce la historia. Un marzo cualquiera, por la mañana, encontramos de nuevo a nuestros personajes inmersos en un aire repleto de rumores, de máquinas de escribir, conversaciones de fútbol y masticadoras de bocatas de jamón, atún o fresas salvajes cuando de pronto estalla la historia. O sea, vosotros nos veríais aquí, ¿no? Cada día yendo a la oficina, tiki-tiki.
Pero tiene lo bueno de que tenéis allá compañeros y compañeras con quien hablar. De vez en cuando algún proyecto fuera del ámbito, aunque sea como autónomo, un proyecto en el que implique trabajar con equipo, como lo que hemos hecho ahora con Jordi, que aunque fue en la distancia porque no estábamos cada día trabajando juntos, sí que te permite un poquito de aire fresco y volver a la batcueva del autónomo con un poquito más de energía. Bueno, yo estuve 25 años trabajando en agencias grandes. Claro, tú esto ya lo tienes. Yo ya trabajaba con equipos y con un montón de gente rodeado de equipos y reuniones y más reuniones y compartir cosas y enriquecerte con lo de los demás. Yo esto ya lo experimenté muchos años. También decirte que ahora en el punto que estoy ahora ya no volvería, ya son etapas y ahora no volvería. La verdad es que yo ahora trabajo mucho más tranquilo. Bueno, la cuestión es que la historia va de que unos malos han conseguido una fórmula que lo que cantan este Chiqui Bolok lo cumplen el público, o sea, los tienen hipnotizados. Entonces se dice, no hagáis caso de los bombardeos de Brasil, destrozar la calle, pues el público lo hace. Y entonces dicen, bueno, vamos a triunfar y vamos a hacer que el mundo sea nuestro. Y entonces Super López lo empieza a ver. Y esto a mí me recordaba un poco que el mainstream de la música es esto, ¿no? Hay gente que decide lo que va a petarlo y dónde vamos para allí, cómo nos vamos a vestir. Hay una parte, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama La fábrica de hits, que te habla de ese momento en los años 90 donde el pop, sobre todo controlado por solistas, Britney Spears, Christina Aguilera y bandas eran de boy productos bands, realmente como de los consumo, Take That, o los Backstreet Boys, sobre todo americanos, pero que descubrieron o los juntaron con un productor sueco que se llama Max Martin, que pareció que encontró una fórmula en ese momento. Hay un documental también, sí, creo. Pues seguramente en Netflix o en plataforma documental. Sí que hablan de la música como una fórmula, como una coctelera en el que la música tiene que tener unos beats por segundo, el estribillo tiene que entrar en los 30 primeros segundos de la canción, que hay como una serie de cosas, sobre todo pensadas para radiofórmula, para enganchar a gente, y eso tuvo éxito. Y Max Martin seguramente es uno de los productores más exitosos de la historia, ¿no? Es como la muerte del arte, ¿no? Sí, es cuando puedes formular, cuando el arte lo puedes formular, pierde esa parte mágica. Y fíjate que ya, ¿no? Lo que decíamos de los tebeos, yo creo que aquí se puede encontrar mucha crítica sobre todo esto. Y luego está Marta, que es una amiga de Super López, que es hija de un policía, que robaba bancos, pero claro, al final el padre le dijo, chica, no. Entonces se hace dibujante. Y entonces tiene el dilema, ¿no? Dice, esto no me gusta. Dice, pues si me decías que sí, dices, pues si a ti no te gusta, porque dibuja por encargo ella, dice, para que se me lo compren, pero no es lo que me gusta. Y entonces Super López dice, pues tienes que dibujar lo que te gusta. Otra vez el dilema, Nos encontramos, pero Jean lo dice aquí, dice, no, tienes que, y dice ella, ¿y de qué voy a comer? El equilibrio que decía... El equilibrio, complejo pues equilibrio. Todo el rato estamos igual y no se soluciona, Bueno, y... Es difícil. Bueno, los mecenas, aquí estaríamos entonces con los mecenas. O los mecenas, o a veces es tu propio mecena, porque hay una de las entrevistas, lo dice el Bruce Iglauer de Alligator Records, dice, al principio de mi carrera, el bien que tenía más abundancia, que no me costaba nada, era el tiempo. Entonces, a medida que te... Era un valor, claro. Era un valor. Entonces, llega un momento que el tiempo es el mismo que tenías cuando tienes 20 años, ahora tienes 40, pero si decides parte de tu tiempo personal dedicarlo a proyectos de trabajo, proyectos que no son de ocio, sino de esto, es la inversión que tú le haces, ¿no? Y ahí también hay que verlo como una inversión que a veces no es económica, sino es pasional, o llámalo como quieras, pero eres tu propio mecenas porque le inviertes tu propio tema. Exacto. Mira, la entrevista que le hiciste el año 2020 la titulabas como que una imagen vale más que 1000 canciones. Vaya juego. Que primero me costó y luego digo, bueno, ¿estás de acuerdo? Ya, pregunto. Porque vaya la frase, Hombre, es que 1000 canciones son muchas, Y viniendo como... Está hablando con dos aficionados o apasionados de la música, es que 1000 canciones... Yo creo que una imagen vale mucho. Las canciones... Pues, te pueden llegar, bueno, la imagen también te puede llegar, no te puede llegar. Pero te va a decir, las canciones te pueden llegar también. Es más fácil de tenerla presente, y quizá las canciones te vienen y son te más van. etéreas, hay que pescarlas al vuelo, hay que también estar en el momento de interpretarlas. Una imagen yo creo que es un shock, y por eso hay discos que casi es más famosa su portada que la música, o sea que... Sí, pero en cambio también hay melodías que recuerdas todavía. Exacto. Vale, y acabaste la entrevista que le preguntaste si pudiera ir con una máquina del tiempo, dónde se iría y quién quisiera conocer. ¿Os acordáis de la respuesta? No, yo creo que siempre digo lo mismo.
A ver, ¿quién dijiste? No, si no recuerdo mal, dije que me gustaría ir en el momento que apareció Jimi Hendrix en los 60. En los 60 y irrumpió en el panorama de Londres, dejando pasmado a Eric Clapton, etc. Pero puedes cambiar la respuesta ahora. No, es que porque... me gusta mucho ese momento. Vale. Bueno, claro, no lo he vivido. Os lo pregunto, pues entonces, ¿y tú qué momento te gustaría? Yo me iría a diciembre del 69 para estar con los Rolling Stones cuando grabaron en Muscle Shoals, profundo sur de Estados Unidos, y de ahí se fueron al concierto de Altamont, donde murió una persona en pleno concierto de ellos, y ahí acabó el sueño de los años 60 y empezó una década nueva. Para mí ese punto bisagra con los Rolling Stones grabando en el profundo sur otra vez, es música, pero es mucho más que música. Claro. Ostras, qué bueno. Relación con las redes. Normalmente esto lo pregunto y mucha gente está muy quemada con las redes, pero creo que en vuestro caso no sería, ¿no? Porque han salido frutos muy buenos. Sí, es que yo creo que al final también las redes, depende del uso que hagas o lo obsesionado que estés con las redes. Es decir, personalmente yo tengo yo estoy en todas las redes. Otra cosa es que sea muy proactivo, muy activo, pero también por temas profesionales ya desde el principio tuve que ponerme en ellos. Yo hago campañas a través en digital también. Claro. Pero depende del uso que les des. Pero también me respondiste, creo, o lo leí, no, quizás en la entrevista, que esta aceleración, esta globalización, también te ha hecho, por otro lado, disfrutar mucho de tu trabajo y darle mucho tiempo. Claro. ¿no? La acuarela, el lápiz, el trazo. Es que yo creo que hay que contrarrestar de alguna manera, ¿no? Exacto, y hay momentos para todo. Es decir, si estás todo el día colgado de las redes, obsesionado en qué ponen las redes, entonces, ¿qué dicen de mí? ¿Qué dicen de mí? ¿O qué pasa? Es que yo creo que hay que utilizarlo como una herramienta de las cuales puedes enriquecerte muchísimo. Por ejemplo, nosotros nos conocimos por las redes. Claro. Yo sigo gente que me interesa muchísimo y es mucho más fácil seguirla a través de las redes. Tengo acceso a... Bueno, de hecho nos conocimos por las redes también. O sea, esto es gracias a las redes. Exacto, entonces, bueno, depende que bien gestionadas y estableces unos vínculos. Exacto. Siempre digo que si alguna vez hiciera un post, llamaría el primer post analógico retransmitiendo para la galaxia digital, porque creo que realmente hay cosas de analógicas que tienen un valor, aparte del romanticismo, pero la parte digital es la que te permite llegar a todos los sitios, ¿no? Entonces la unión de las dos cosas. Sí, o es como nos ha facilitado la vida el mundo digital, es decir, hay determinadas cosas que nos lo ha facilitado extraordinariamente, pero tú tienes que elegir para qué lo quieres y para qué no. O sea, que, por ejemplo, que no te controle, que sea una herramienta para saber... Esto no es fácil, ¿eh? Estás diciendo aquí como todo si lo que fuera... te ofrecen, ¿no? Yo prefiero ir a una librería a comprar, a mirar y a pasar a mirar y comprar charlar el libro, con el librero o la librera. Con el libro, o a ir a mirar discos, prefiero ir físicamente. Claro. Y las bibliotecas también. Tengo unas conversaciones en las bibliotecas. Que no comprar algo alucinantes. Claro. Sí, de hecho, esto también es lo que decíais, ¿no? Que estas entrevistas son sin filtros. Es decir, estabas tú con esta persona y no había nadie más, no refrito de cosas que has oído por sitios. Y además, seguro que hay errores históricos, pues son sus errores, ¿no? Es la memoria. Para dar más valor también a esto, que no es un recopilatorio... En el fondo, como periodista, lo único que quiero es que la persona que lo lea se sienta como el tercer invitado, ¿no? Que pueda atender a esta... como si estuviera tomando un café y viendo lo que se está pasando ahí. Sí, de verdad, que da esta intimidad este libro, por todo lo que hemos dicho antes de la maquetación. Bueno, pues las últimas es, ¿qué pregunta os esperabais? Sobre todo necesito que tú acabes de arreglar la entrevista como periodista. ¿Qué entrevista te esperabas y no ha habido? ¿O qué os habría faltado? Yo pensaba que me preguntarais cuál es mi canción favorita y no lo has preguntado, entonces Mira, me parece genial. Gracias por corregir. ¿Te parece genial que no lo haya preguntado? Sí, porque creo... es lo que los músicos odian que les preguntes. Sí. Ah, vale. No. ¿Se lo ves bien este defecto? Sí, yo lo veo. Es como que hemos hablado de cosas mucho más profundas que quedarnos en eso. Está muy bien. Sí. Pero sí que es verdad, mira, no. Bueno, luego me lo decís, pero es verdad que yo no soy entendida en blues. Sí que estaría bien que me recomendarais alguna... Jordi dice que tenemos que hacer una playlist y algún día lo haremos. Pues sí. A mí esto lo agradezco mucho, ¿eh? Sí. Porque claro, yo... Salía una playlist... Lo que pasa es que también el libro, como se habla en cada una de las entrevistas de canciones, tenéis un libro que se presta a medida que vas leyendo ir buscando. Ya, ¿no? Pero claro, es un estrés, ¿eh? Pero si lo pones... También. Claro. Vale, entonces no decimos ninguna canción. Porque hay una muy... Mira, no, porque cada día es una distinta. Vale. Claro. Pero una que para mí sería banda sonora del libro, sería el You Gotta Move de Mississippi Fred McDonald, que luego versionaron los Rolling Stones. Entonces, en la misma canción de un bluesman de Mississippi, reinterpretada por músicos de blues británicos, creo que engloban un poco la idea esta de viaje en el tiempo del libro. Mira, pues esto era necesario, ¿eh? Para terminar bien la entrevista. Y luego también tengo que preguntaros qué titular pongo cuando lo publique este programa. Este lo tenemos que petar.
Este tiene que haber miles de visualizaciones porque vamos a poner la frase, el título que de enganche. clickbait, Jordi. Va. O si ahora cuando vayáis a casa o vais a sonar, ¿de qué creéis que hemos hablado? ¿Cómo podríamos resumir? Esto es muy complicado. Yo tengo unos dilemas cuando tengo que poner el título. ¿Tienes limitación de caracteres? Sí, pero bueno, puedo llenar la carátula del programa de frases. Pero creo que corto es importante, ¿no? También mucho mejor. Es una de las gracias. Mucho mejor, sí. Por ejemplo, este que pusiste en su entrevista, te quedas como... ¿No? Una imagen vale más que 1000 canciones. Uf. No sé. Por ejemplo, ahora me quedo con que el blues queda bien. Porque ha salido, ¿no? Como que la gente lo pone como que tiene... Es una palabra que tiene feeling, que tiene... Sí. Hay este punto de transmisión, hay este punto de tradición evolucionada. Voy a tener trabajo aquí, ¿eh? Pero estamos en contacto, porque me voy a tardar... Algo vendrá ahora cuando coja el tren. Un par de... El blues como excusa para vivir. De esta gente. Ya saldrá alguna cosa. Sí. Bueno, y entonces otra frase, terminarme la frase, el cómic... ¿No? Es personal esto, ¿eh? El cómic puede ser un viaje. El cómic te transporta. Mira, esta sí que ha salido, ¿eh? Qué bien. Bueno, pues va, proyectos. Yo os he puesto unos deberes, si queréis cogerlos. Un cómic con Marcos Martín. Se lo comentaré. No sé, tú lo tienes a huevo. Hombre, ¿le gusta la música a Marcos Martín? Mucho. Tiene que haber un cómic. Pequeñito como el Walking Dead, que eran 25 páginas, 30. ¿Sabes la historia del Walking Dead? Cuando ganaron el... Que está basado en Barcelona. Cuando ganaron el Eisner por el Private Eye, Kirkman los felicitó. Y entonces contestaron el de esto y les dijo, ahora que habéis ganado el Eisner por el cómic ¿me lo dejaréis publicar en papel? Y ellos le dijeron, sí, si nos dejas hacer una historia de Walking Dead a nuestra manera y poniéndolo en nuestra plataforma. Y Kirkman dijo que sí. Y entonces se hicieron el favor mutuo. Sí, y sí, es fantástico. Y esto, ¿no? Que Marcos lo quiso poner en Barcelona y sale en calles de Cataluña, el gótico. Exacto. No, me encanta. Mira que yo soy de Zombies cero, de nada, pero me encantó bueno, pues esto, una cosa, un bomboncito, música. Se lo comentaré. Vale, ya me dices, bueno, no, y ahora proyectos vuestros, yo no quiero poner más deberes. Ahora mismo aprovechar esto que estamos haciendo, las presentaciones que vienen, disfrutarlas. Sí, porque habéis hecho bastantes ya, ¿eh? Somos 3. Y quedan unas cuantas. ¿Y os gustan? Sí. ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Qué disfrutáis? De hablar con la gente, Y lo imprevisibles que son, ¿no? La última que hicimos parecía que era el sitio menos adecuado para presentar un libro y al final siempre aparece gente que te pregunta, que evidentemente compra el libro y te das cuenta de que la música tiene algo que mueve, ¿no? Y es divertido, tiene un punto de imprevisible. Pero estas conversaciones que se crean con la gente que te pregunta, que interesada, pues, crea unos momentos, la verdad es que muy interesantes. Qué bien. Oye, pues seguir disfrutando este momento. Gracias. Que vengan muchos más proyectos y que el blues nos siga acompañando. Ahora a mí también. Ese sería el titular, que el blues nos siga acompañando. Mira, ya te ha salido. Qué bueno. Pues nada. Ahí lo tenemos. Y gracias a ti por este rato y dejarnos hablar del libro, o invitarnos a hablar del libro, del blues, de cómics, de ilustración, de nuestras vidas. Ha sido un placer.